Buenas, buenas, gente. ¿Cómo estamos? Estamos acá en el episodio número 14 de Te Conté. Estamos acá con Tomás. Bienvenido, Tomás. Un gustazo tenerte por acá de invitado. Al contrario, gracias. Gracias por la invitación, Tommy. Hoy tenemos un Te Conté de lujo porque hoy tenemos a un licenciado de alto nivel que nos va a estar hablando de psicología y neurociencia. Bueno, Parece. No sé, vamos a dar, vamos a dar. Sí, sí, sí. buenas, ¿Vas a Madmag. decir cómo nos conocimos después, Tommy? Dale, dale. Acá tenemos a Madmag y pone siempre bancando al profe. Qué grande, Maggie. Eh, acá tenemos al grupo por ahí bancando. Así que bueno, supongo que tenías algo para tomar, ahí me mostraste. No, no era preferentemente un té lo que estabas tomando, pero bueno, Mm, Podemos simular, o sea, podemos no simular. está tan Es lejos. parecido, claro, Es un brebaje es distinto, un de braje otra índole. distinto. Ahí va. Pero bueno, me gustaría siempre como arranco con todos los invitados, preguntar ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, de lujo. Es viernes, Es un primera viernes. semana. No, muy bien, muy bien, muy bien, Muy bien, contento, muy bien, contento. muy bien. En general muy bien. Bueno, ¿querés presentarte, comentar qué haces? Vale, ¿Quién sos? re. Bueno, yo soy Tommy, soy licenciado en psicología, estudié en la Universidad de Buenos Aires. En un suceso extraño de la vida, y esto creo que no lo sabes, Tommy, pero también soy licenciado en publicidad. ¿Eso te lo había dicho? No No, sé. pero lo había visto, eso también. Ahí va. Sí, estudié publicidad. Cuando me recibí, en realidad, cuando yo estaba estudiando psicología, cuando era estudiante de grado, me fui metiendo en investigación, como que me di cuenta que lo que me gustaba era entender más qué pasa en el cerebro y qué pasa en nuestro cuerpo, sobre todo relacionado a nuestras emociones. Claro. Y es así que me metí en un grupo de investigación a estudiar un poco eso. Y cuando me recibí, me di cuenta que una de las cosas que me gustaba entender más era si es posible no solo entender las emociones, Ok, sino intentar predecirlas. ahí va. Entonces, y un poco con esa idea, con ese interrogante, empecé a estudiar primero ciencia de datos, una maestría de exactas, que se llama, hoy sigue estando, la maestría en ciencia de datos o de data mining, dependiendo con el nombre que la encuentres. Y después me fui a hacer también una maestría en ciencias cognitivas en la École Normale Superior en París. Ahí va. Y estuve allá trabajando en un instituto que se llama INRIA. Y hace un par de años volví para acá para empezar el doctorado en neurociencias con esta misma idea, ¿no? Como entender mejor qué pasa en nuestro cerebro y qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos Claro. emociones y ver si es posible predecir nuestras emociones y las emociones de otras personas en base a la información de nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Ok, ok. Bueno, esto que me venís hablando, me gustaría un poco poner los tiempos más o menos de cómo fueron la distinta, hablando de tu formación profesional y académica. ¿Vos cuando te recibís como psicólogo, digamos? Pero yo me recibí en 2018, En 2000. diciembre de Ok, 2018. y Sí. eso y la licenciatura en publicidad. Claro, o sea, fui una persona muy afortunada, entonces mis padres me pudieron bancar en los primeros 4 años de formación universitaria, entonces Sí, eso me permitió poder estudiar a la par claro, psicología y publicidad. Entonces estudiaba a la mañana una y a la tarde la otra y me iba más o menos viendo, ok, viendo qué onda. Y no porque me interesaba esto, ¿no? Al principio cuando yo, o sea, tenía 17 años claro, y me gustaba, me atraía muchísimo toda la parte de comunicación política. Me parecía muy interesante y sentía que había un cruce lindo para explorar entre, primero, la parte de comunicación, con toda la vuelta más de publicidad y propaganda y demás, ok, pero por otro lado, entender un poco más a las personas. Entonces, es por eso que en su momento, ese fue como el racional de alguna forma que me llevó a sí, decir, che, capaz que está bueno, explore más de una cosa al mismo tiempo. Y es ahí que me metí en psicología y en publicidad. Muy rápidamente, igual, esa primera idea no se me mantuvo mucho tiempo, como, al menos como ideal. Dije, esto me suena raro, no sé, como que no me termina de convencer. claro, Y ya muy rápido, cuando me metí en la carrera y cursé una materia, que es neurofisiología, hubo un profe que me voló la cabeza, que es Fede Sánchez, sí, y me empezó a contar un poco más de este mundo de la investigación en neurociencia. Él estaba haciendo el doctorado, y dije, ya está, quiero seguir por acá. quiero decir por acá, Eh, es por ahí.
Entonces terminé la materia y me metí a hacer investigación. Sabía que la cátedra hacía investigación y me metí Ah, en un de uno laboratorio. ya arrancaste. Al toque, sí, o Ah, sea, terminé la materia, tengo un amigo que es Mateo, y ya era ayudante de sí, cátedra de neurooficio y ya estaba haciendo investigación. Entonces, como yo ya sabía que eso existía, yo cursé la materia sabiendo que cuando terminara me quería meter, hice claro. eso. O sea, cuando apenas terminó, yo le hablé a este profe y le dije, che, yo, es por acá. Estoy adentro. Eh, no, pero estaba seguro, o sea, estaba muy seguro que era por ahí. Ok, Y ya pasaron 10 años de eso 10 y años. sí, era por ahí. Era por ahí, porque eso Increíble. ahí fue 2015, más o menos. Pasaron Ah, 9 años más o pasa, menos. claro. Bueno, ya casi 10. Casi 10. Casi Sí, sí, 10. sí, sí. Es Te tremendo. pesa el Es tiempo cuando tremendo, te pero sí. pones a comparar. Sí, es tremendo. El otro día estábamos hablando con Manu, con un amigo, que nos conocimos en este primer año de investigación y fue en Sí, 2015 y sí, nos conocemos hace 10 años. O sea, 10 claro, años siento que son estas cosas que dicen, no sé, estamos casados hace 10 años, ¿viste? Estas cosas como claro. muy a largo plazo. Y Estamos, ya me empiezan a parecer. estamos investigando así 10 años. La puta madre. Sí, total, 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 total. Qué grande. Ok, ok, ok. Bueno, o sea, y todavía, como decís, seguís investigando y formándote. No sé si querés contar un poco las investigaciones que has hecho en este tiempo, alguna que quieras destacar, Sí. porque entiendo que desde que arrancaste como ayudante y demás hasta el día de hoy, algunos aspectos que quieras destacar en lo que es además el ambiente de la investigación, porque a veces uno escucha, bueno, uno investiga. ¿Qué es investigar? Claro, total. Investigar, o sea, como he dicho así de forma linda, es hacerte preguntas Ok, y diseñar cosas para poder responder esas preguntas. En mi caso, la forma de abordarlo es haciendo experimentos. Entonces, por ejemplo, para contar uno, el año pasado participé de un proyecto que ahora está concluyendo después de un año y medio, que era con personas bajo el consumo agudo de un psicodélico. Cuando digo consumo agudo es la persona está bajo el efecto de un sí, psicodélico y pasa por nuestro estudio, básicamente. Este psicodélico es la DMT o el DMT, dependiendo cómo lo digas, sí, es la dimetiltriptamina, es ok, el compuesto activo de la ayahuasca. O sea, capaz has escuchado hablar de sí, la ayahuasca. Es ese compuesto activo. La gran diferencia es que en este caso, en vez de tomarse en ese brebaje y demás, era fumado. Entonces, al ser fumado y al no consumirse con unos inhibidores, bueno, no importa, el efecto es cortito. O sea, ok, el efecto psicodélico dura entre 8 y 12 minutos. Muy, muy corto comparado con el consumo de ayahuasca por vía oral, que dura como unas horas, ¿no? O sea, hasta claro, 3, 4, 5, 6 horas, dependiendo, en ese estado alterado. Y en ese trabajo lo que empezamos a ver es qué pasa con nuestro cerebro y qué pasa con nuestro cuerpo cuando estamos bajo el efecto de estas sustancias. Que es algo no muy estudiado, hay pocos estudios al respecto porque es muy difícil estudiar con este tipo de sustancias. Para aclarar, son drogas que en principio son ilegales. claro. ¿No? Vos vas a la farmacia, pedís un microgramo No de puedes pedir DMT y te lo ayahuasca en la devuelven. farmacia. Exacto, no es algo que pueda suceder. Pues hay poca investigación al respecto. En nuestro laboratorio, que es COCUCO, Conciencia, Cultura y Complejidad, es la sigla, dirigido por Ok. Enzo Tagliasucci, es uno de los pocos labos en el mundo donde se estudia con este tipo de drogas. Yo estoy haciendo el doctorado ahí, junto Ah, con Enzo. Y en este estudio, lo que hacíamos era ver no solo qué pasaba con el cerebro, el cuerpo, el consumo de estas drogas, sino que algo interesante de este trabajo es que usamos una dosis que le llamamos como placebo activo. ok. Me voy a tener medio segundo a explicar qué es esto. Explique. Cuando uno está bajo los efectos de una droga, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahora a vos, Tommy, te doy de consumir DMT fumado, Uy, ¿no? me Entonces, voy. más DMT, tenés 8 a 12 minutos de viaje psicodélico donde se te presentan entidades y, bueno, ahora si querés un rato charlamos cuáles son los efectos de esta droga, ¿no? Dale. Pero tenés unos ciertos efectos. Y volvés del viaje y empezás a contar algunas de las cosas que te pasaron. Capaz la pregunta que podemos tener es, ¿qué de ese efecto tiene que ver con tu propia expectativa de lo que la droga te va a pegar? Capaz vos ya estabas como predispuesto a, como yo te dije que vas a consumir este psicodélico, que ya te iban a pasar todas estas cosas.
Entonces, la forma que tenemos de abordar este problema de la expectativa de las personas es usar, además de la sustancia activa, que es DMT en dosis completa, un placebo activo. ¿Qué es esto? Una sustancia muy, muy pequeñita de DMT que genere un poquitito de efecto, pero que no sea la dosis completa. Entonces, de esa Ok, forma, alguien que ya consumió DMT no es como no consumir nada, porque claro, entiende que algo está sucediendo, entonces, la expectativa juega menos comparado a lo que sería no usar un placebo. Es ok, para ver el efecto propio de la droga comparado sacándote de encima la expectativa a claro, consumirla. Y ese trabajo es uno de los pocos que se usaron también un placebo activo. Es un ensayo controlado con esta droga que es la dimetiltriptamina. y se nota la Y un diferencia. segundo aspecto, Ah, perdón, perdón, decí. sí, se nota, se nota, se nota. Se nota, y hay algo interesante porque esto, hasta este estudio, se habían estudiado para la redundancia, los efectos cerebrales, o sea, qué pasa con nuestra cabeza frente a el consumo agudo de esta sustancia. Lo que hicimos por primera vez en este trabajo, o por segunda, dependiendo de qué medida hablamos, es medir qué pasa también con nuestro cuerpo. ¿Sí? Ok, Entonces, por ejemplo, cuando consumís estas drogas, eh, es posible que cambie tu frecuencia cardíaca, que cambie tu sudoración, que cambie tu respiración. Y nosotros vimos que sí, que cuando consumís estas drogas hay cambios en el cuerpo que reflejan también la entrada en estado psicodélico inducido por la droga, que es el DMT. Y esto lo vimos lo estamos terminando de ver ahora y seguimos con unos proyectos investigando este tipo de cosas. ok. Entonces, para nombrar un trabajo en el que participé que es divertido porque involucra una droga psicodélica, Sí, siempre es divertido debe hablar estar de drogas bueno. psicodélicas. Eh, de hecho, yo fui una de las personas que estuvo entrevistando Ah, o sea, yo tomé pensé los datos. decir, yo consumí. No, no, no. No, no, es ilegal. Es ilegal, chicos. Jamás declararía frente a la cámara decir que consumía droga psicodélica. Pero yo hacía las entrevistas, o sea, yo estaba en todas las tomas de los datos, junto Sí, con un estudiante de doctorado de otro investigador que vino de Cambridge, y hacía las entrevistas después de que terminaba la experiencia. Y claro, yo reportaba lo que las personas me decían después del viaje, y yo que nunca consumí DMT, me parecía una locura total. O sea, la idea misma, o sea, una de las cosas que cuentan cuando consumen DMT, cuando vuelven del viaje, porque cuando estás en el viaje, las personas están todo el tiempo con los ojos cerrados, ok. porque estando con los ojos cerrados, se te representan un montón de imágenes, con los ojos cerrados, Claro, un montón de imágenes que muchas personas lo describen como patrones geométricos, otros mencionan como que entran en una serie de habitaciones, y ok, otras personas dicen que se encuentran, y algo muy común, es que se encuentran como con entidades, con una suerte de deidad, ok, algo divino muy, muy grande, que de alguna forma les hace frente y les guía la experiencia. ok. Es un efecto muy, muy Claro, es como. interesante y es un patrón que se repite en mucha gente, no es algo de una persona Ah, que ha dicho eso, se sino es algo repiten. que repite. Sí, la idea de encontrarte con entidades y demás es algo bastante común en los viajes con DMT. Lo mismo que la idea de cómo estar recorriendo espacios o Sí, habitaciones. Es otra cosa que aparece, y también lo de la forma geométrica, sobre todo en el inicio del viaje. Es algo bastante, bastante común. Y me acuerdo, por ejemplo, de una persona, una de las personas que hizo la investigación, ahí va. uno de los participantes, antes de entrar estaba como muy nervioso, ¿no? Sí, Estaba muy nervioso, pero igual quería participar. Él quería participar, tenía ganas de estar, pero como que se sentía como que la última vez que había consumido había sido mucho la experiencia, como que le había sido, porque da como ansiedad a veces pasar por ese, es como una experiencia muy, muy fuerte y sí, muy sí. distinta al estado de conciencia normal. Que eh, tampoco saben cómo les va a Nada, como que pegar. le da claro, en realidad, más o menos, porque todas estas personas, uno de los requisitos de esta investigación era ya haber consumido alguna vez Ah, ok, DMT. ok, ok, ok. Entonces, de alguna forma, alguna expectativa tienen por experiencias previas. O sea, pasar una primera experiencia de MT con gente que está midiendo datos, capaz es medio raro. Sí, sí, sí. Entonces, poníamos como requisito que ya al menos una vez hayan pasado por la experiencia Claro. de dosis completa de DMT. Entonces, una de las cosas que me decía era como que estaba un poco nervioso y digo, igual quería participar. Entonces, bueno, termina fumando DMT, pasa por este viaje y yo lo veía que cuando estaba en el viaje de MT estaba como tieso, o sea, como que no se movía en absoluto, estaba como totalmente Uy, rígido. Igual las personas se quedan quietas, no es que están claro. no es que están moviéndose ni nada, pero está como así. Sí.
Y cuando termina la experiencia, hago la entrevista y le pregunté, bueno, cómo había, bueno, la primera pregunta que le hacía a todas las personas, cómo había sido su viaje desde que terminó de fumar hasta que volvió a abrir los ojos. Y me empezó a contar y en un momento le digo como que, bueno, vos me habías dicho que tenías miedo, que estabas ansioso. Claro. ¿Qué te pasó con eso? Y él me dijo algo que me quedó bastante marcado y fue que eh, estaba tan despersonalizado, o sea, estaba tan lejos, tan disuelto la idea misma de un yo, o sea, de la Sí. construcción propia de la identidad, que no había nadie para sentir miedo. Ok. ¿Me explico? Está tan desdibujada y la idea misma de lo que significa ser alguien, que no había un alguien para sentir. ¿Me explico? Es un montón como llegar a esa conclusión y después volver a ser un yo. Es como, Total. Eso es muy tremendo porque además pasa en minutos. O sea, no es claro, que decís, bueno, es un viaje de horas, entonces, bueno, sentir. Es muy, muy rápido. Y nada, me parece bastante, bastante tremendo. Y hay algunas más anécdotas interesantes de estas. sí, Las drogas psicodélicas tienen un poco eso. Hay una cuestión como de. Se desdibuja un poco la idea de, sí, de la propia identidad, dependiendo con la dosis, ¿no? Y depende de la droga también. Pero se vuelve un poco más difuso la idea de dónde termina uno y dónde claro. empieza el resto, y otras cuestiones más. Pero sí, interesante como droga psicodélica Sí, la y DMT. A mí me interesa sobre todo los efectos emocionales, pero, sí. pero sí. Sí, que al fin utilizarlo con un fin terapéutico, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, esa es la otra, total. De hecho, usarlo con fin terapéutico. Para empezar, en esta investigación no era en sí con fin terapéutico, porque era Sí. como para. Primero, no eran personas, de hecho, era un requisito de inclusión que no estuvieran algún tipo de trastorno de ansiedad o Ah, ok, trastorno ok. depresivo, lo que fuere. Eso era algo importante, porque la idea es primero entender este tipo de drogas en Sí, personas que no estén atravesando por un proceso de psicopatología, ¿no? Para entender un poco mejor el procesamiento. Pero sin embargo, sí que hay algunos indicios de cómo las drogas psicodélicas, como la psilocibina, mm, como el DMT, como el MDMA, por ejemplo, podrían llegar a ser útiles también en contexto de salud mental como alternativa a otras propuestas farmacológicas o combinadas con psicoterapia que podrían llegar a ser útiles. Y pasa esto, ¿no? De repente, acá en Argentina, eh, Enzo, director del laboratorio, sí. tiene aprobado, y esto creo que te lo contaba Sí, una vez, sí, pero una lo contaste. total, tiene aprobado para empezar ensayos clínicos con pacientes con ansiedad y depresión para usar psicodélicos y tratar esta Sí, sintomatología. Pero pasa que eso implica darle a las personas droga, y si bien está habilitado para darla, no claro, tenemos el permiso legal para tenerla. claro. Como no tenemos ese permiso, nadie nos asegura que si no viene la policía nos vamos todos sopre. Claro, si viene la policía vos la tenés que estar dando. Yo la estoy dando. Claro, pero la tenencia involucra, o sea, es Claro. difícil, es difícil. Legalmente es Y como un hago esta quilombo. aclaración porque en los otros estudios, son estudios más correlacionales, o sea, las personas se drogan y nosotros estamos ahí. Nosotros no estamos habilitados a darle la droga. Claro, ¿Entendés? Es como, tiene algunas limitaciones como a nivel de diseño experimental, pero es sí, lo que podemos hacer. No podemos hacer otra cosa porque no podemos darle la droga a la persona. claro, Eh, Mientras que cuando es para un tipo de trastorno y demás, ahí involucra uno tener el control y sí, decir que te estoy dando la droga de verdad o un placebo, en ese claro, caso, y bueno, de alguna forma se la tenemos que dar. Pero no está el marco legal que nos claro. diga que no vamos todos presos y hacemos eso. Entonces, bueno, Claro, un es un día problema caen eso. y caen todos. Total. Y es un ¿Y, problema. Es un problema eso. y por qué crees que tantas restricciones al hecho de, dentro de un marco experimental, utilizar una droga que al fin y al cabo tiene un fin de investigación, como en su momento yo creo que habrá sido Claro. el mismo quilombo con la marihuana, ponele, que hoy en día está mejor vista, pero creo que habrá Sí. pasado por el mismo camino. Total, y un poco sigue pasando, ¿no? Dependiendo Sí, cuánto tenés sí, 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 y algunos aspectos más. O si, y de hecho, sé que ha habido alguna vuelta atrás con algunas cuestiones del ReproCan. No sé, también, creo que no está totalmente saldado el tema de la despenalización total del tema de también, marihuana. también. Como hay o sea, qué sé yo, hay como algunas vueltas más. Pero, ¿por qué creo? En realidad creo que viene de una política general de la guerra contra las drogas, Sí, como una cruzada más moral,
claro, Como decir, bueno, drogarse está mal, entonces no hay que hacerse, está prohibido, ¿no? Entonces, viene heredado un poco de eso, y la investigación no es una excepción. O sea, no vamos a hacer excepciones, está todo mal, está todo mal. ¿no? Desde el consumo, la investigación, todo. Entonces, yo creo que si vos querés ir un poco más a fondo y le preguntás a políticos, tomadores de decisiones y demás, capaz no piensan que la investigación con este tipo de drogas está mal. No, no lo piensan tal vez. Claro. Pero tampoco van a hacer algo como para que eso cambie, porque bueno, cuestiones de agenda política y qué sé yo, no es. No es un O sea, discurso que esté no, tanto o sea, ahora. no es ahora. Y ese, viste, es tremendo, ¿no? El tema de la agenda política, cómo te marca, que a veces hay momentos dados y otros Sí, 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 no, sí. y capaz una discusión que se posterga a 15 años, qué sé yo, no sé. Sí, sí, sí. Me acuerdo que volvió bastante en discusión cuando un grupo, un proyecto que no sé si lo conocés, pero que se llama El Gato y la Caja, un Sí, proyecto sí, de, sí. proyecto de comunicación de ciencia, sacó un libro que se llama Un libro sobre drogas, que habla un Lo, poco, lo, además de detallar cada una de las... ¿Lo tenés? lo Ahí tengo va. visto también. Ahí va. Además de detallar cada droga, y lo hace muy bien, es entretenido de leer y demás, escribe un poco toda esta cuestión de la política de la guerra contra las drogas, el prohibicionismo, Sí, comparado con otro tipo de política que es la reducción de daños, que es decir, bueno, si la gente se va a drogar, vamos a hacer algo para que pase con los menores efectos posibles a nivel de la persona y a nivel de la sociedad. claro. Y cuando este libro salió, empezó a hablarse un poco más sobre estos temas, pero después volvió a no Claro. hablarse más y bueno, hay ahí algunas pulseadas que a veces uno queda ajeno, ¿no? Porque depende a veces de luchas o de cuestiones que uno no lo decide tanto, lo marca tal vez una agenda que Sí. nosotros mismos desconocemos, digamos, que pasa por otro lado. Sí, o un punto de Y es tendencia que un empieza a levantar garrón. un discurso y como que después está en boca de todos y ahí arranca de vuelta. Total, total. Y hoy pasa un poco, ¿no? O sea, los psicodélicos, las micro... ¿No escuchaste nunca hablar de microdosis Sí, de sí, sí. psicodélicos? Sí, sí. O Bueno, la sea, gente lo... O sea, está en boca de la gente. he escuchado de gente que hace como, o sea, como que hace cosas con microdosis de ayahuasca por ahí. No sé dónde, no sé quién, pero hay gente que es como que está Ah, metida. total, total. Mucho también con psilocibina, que es el compuesto activo Sí, de los hongos también. cogumelos. O sea, solo para explicar, la microdosis es una dosis mucho menor que la dosis completa. Entonces, por ejemplo, de hongos cucumelos, si la dosis completa son 3 gramos, capaz una microdosis es entre 100 miligramos a Mm, 500 miligramos. Es una dosis mucho más baja, incluso tal vez por debajo del umbral donde uno se da cuenta si lo consumió o no. claro, Y lo que proponen algunas personas es que el consumo repetido de dosis muy bajas, de todas formas, pueden llegar a tener efectos terapéuticos. En relación a esto, no está del todo claro eso. O ok, sea, todavía le falta más investigación y la investigación que no hay no es tan concluyente de que esto sea así, de que la microdosis produce efectivamente efectos terapéuticos. No se sabe. claro, Falta más investigación, los resultados no son concluyentes. Capaz de dosis completas se sabe un poco más y hay un poco más de tendencia que parece que sí, pero aún falta más investigación. claro, Entonces, creo que el mayor problema es que necesitamos investigarlo. No puede ser que no podamos hacerlo. claro, Porque si atamos de pies y manos la investigación, la gente lo hace igual y encima no sabemos si está bien o no. claro. Que es un problemazo. Es un problemazo. Ahí va, ahí va. Em, bueno, entonces arrancamos hablando de drogas, que no es como el tema que tenía como central, pero bueno, ya que se dio, fuimos hablando entonces Total. investigaciones, además de eso, ¿estás en alguna otra metida? Sí, sí, varias más. En mi doctorado ese fue es uno de los proyectos que estoy llevando adelante. Ok, Después otro que ahora estoy empezando es usando realidad virtual. sí, La idea es que personas pasen por distintas experiencias emocionales que generen miedo, que generen alegría, que generen como distintas situaciones, asumiendo que escenarios de realidad virtual van a estar bastante cerquita a la inmersión parecido a lo que uno tendría en una vida cotidiana. ok, Porque una de las cosas que pasa cuando se estudia emociones en un laboratorio es que si yo te pongo, no sé, imágenes en una pantalla en un laboratorio, eh. y no se parece Y mucho no es a lo una mismo experiencia que... real. Total, ¿no? O sea, yo te muestro una imagen de un perrito y estás adentro de un laboratorio con un casco puesto y qué sé yo, no sé. Es como que no, siento que capaz queda un poco lejos del fenómeno que quiero estudiar. Claro, En cambio, si yo te pongo un casco de realidad virtual y los perritos te pasan alrededor tuyo y te eh, revolotean y qué sé yo, ese tipo de inmersión creemos que va a generar un poco mejor el fenómeno que queremos captar. Entonces, la idea es generar distintas situaciones en escenarios inmersivos con realidad virtual
mientras medimos de vuelta actividad del cerebro y de nuestro cuerpo para ver si a partir de estas señales podemos predecir cómo se sienten las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros medimos en tiempo real o sea, además de las señales de nuestro cuerpo y el cerebro, medimos cómo se siente. O sea, la persona va diciendo literalmente cómo se siente. Claro. Y la idea es, con estos datos, entrenar modelos de inteligencia artificial e intenten después predecir cómo se siente la persona solo viendo la información del cerebro y Se nuestro ven las cuerpo. informaciones. Entonces después yo solo te muestro este modelo, lo que está pasando en tu cerebro y en tu cuerpo, y yo intenté decirte si te sentís, no sé, por ejemplo, más positivo o más negativo, por ejemplo. Ok. Ese tipo de cosas. Ese es otro de los proyectos que estamos llevando adelante. Un flash. Que sí, es bastante interesante. Todavía, algo importante, no es claro que se vaya a poder hacer. O sea, estamos trabajando un poco en la frontera del conocimiento, donde capaz hacemos todo esto y nos damos cuenta que, bueno, capaz algo de eso lo podemos predecir y otro no. Pero bueno, forma parte de investigar, Claro, porque básicamente. acá es un modelo predictivo. O sea, es como que se Claro, anticipe. claro. O sea, es decirte, por ejemplo, mirando simplemente tus imágenes cerebrales, Claro, qué te está pasando a vos a nivel de tus emociones. Pero yo no veo tus emociones, solo miro tu información claro, de tu sistema nervioso, de tu cerebro. Ahora, esto que estás diciendo vos de predictivo es una otra cosa muy interesante, es ver si viendo tu información del sistema nervioso, o sea, de tu cerebro y otras partes de células del cuerpo, es posible predecir qué va a pasar para adelante con tus emociones. claro. Esa es otra cosa que Sí, podría llegar a ser interesante. Yo trabajo un poco en este link entre emociones e inteligencia artificial, sí, donde además de psicólogos como yo, trabajan gente que hace ciencias de la computación, ingeniería, fisiólogos y otras disciplinas más, todos juntos intentando esto, ¿no? Intentar ver si es posible predecir las emociones de las personas u otros animales. claro, porque encima tenés que hacer un análisis completamente causal de qué es lo primero que genera una reacción dentro del cuerpo hasta el cerebro y ver qué es lo que desencadena una emoción. Es como medio... Un poco eso, y hay discusiones, total, va por ahí, y de hecho el año pasado, con algunas personas del laboratorio, participamos de una competencia que se hizo organizó Stanford, que Sí, era para intentar predecir las emociones de las personas solo con información del cuerpo. O claro, sea, nos daban a nosotros, por ejemplo, la temperatura del cuerpo, si la persona estaba sudando o no, si está transpirando, nos daban los latidos del corazón y otra información más del cuerpo, y con eso teníamos que predecir, por ejemplo, qué tan positivo o negativo se sentía la persona en ese momento. ok. Y participamos con un grupo que estaba liderando yo en el laboratorio, en un grupo que había físicos, que había ingenieros, otros psicólogos. Nos fue muy bien en la competencia, salimos terceros. Bien, Y de hecho, viajé, estuvo bueno. Viajé a Boston el año pasado y presenté los resultados, pero aún así no quedamos conformes. O sea, por más que estuvo divertido y demás, sentimos ok. que nos falta un poco más para entender bien el link entre nuestras emociones y nuestro cuerpo, y es lo que voy a intentar seguir laburando ahora en ¿Y la siguiente cuál fue la parte diferencia del entre los ganadores, ponele, y ustedes quedaron en el tercer puesto? En los resultados que obtuvieron. poquito. ¿Mucho? Muy poco, no, Ah, muy poco, poco, poco. muy poco, muy poco, pero capaz mi lectura un poco pesimista es que todos lo hicimos igual de mal. O sea, Ah, en el sentido de que logramos predecir mejor que el azar y desde ya, sí, pero nos falta más, polenta, digamos, para entender bien esta relación y poder predecirlo de una forma más confiable. Entonces yo creo que parte de eso tiene que ver con que tenemos que tener mejores datos. O sea, los datos claro, que teníamos era de personas mirando videos en 2D de cosas que generan emociones y creemos que en experimentos como el que queremos hacer nosotros, con realidad virtual y otro sí, tipo de escenarios, pueden generar mejor emociones, después sean captados mejor sí, con las herramientas que queremos medir nosotros, que es la claro. información cerebral y del cuerpo. Entonces, eso, la idea es ahora hacer nosotros el laburo de generar una nueva base de datos para que toda la comunidad intente hacer la misma Ok. tarea, que es predecir las emociones de las personas. Claro, con gente expuesta a Eh, esto que decís, realidad virtual, un ambiente más específico, mejor leído, porque si es en 2D es como, bueno, hasta el propio laboratorio puede... Total, total. Capaz simplemente no era muy eficiente en generar las emociones. Y Claro, bueno, los modelos captan lo que pueden captar. Entonces, capaz mejorando la forma en que queremos generar las emociones, ok. después los modelos predicen mejor la categoría que queremos predecir. Entonces, estamos laburando un poco
en esa dirección y al menos eso me depara el próximo El año. próximo Veremos año. qué tal. Veremos qué ¿Decís onda. que, Sí, sí, ahora estamos empezando a tomar datos. Mm. decís que lleva un año o lleva más? Tomar datos va a llevar un año más o menos. O Ok, sea, va a llevar 10 meses más o menos. Estimamos hasta, sí, octubre, noviembre del año que viene. Y después toda la parte más de compu. O sea, toda la parte de machine learning, inteligencia ok, artificial, que es lo que le sigue a eso. Así ok, que tenemos un ratito para adelante para seguir laburando en esa dirección. ok, ok. Bastante para. Me gusta ya que lo nombras porque con el tema de la inteligencia artificial, Sí. vos, o sea, ¿cómo te relacionas? Bueno, ya hablaste un poco de los trabajos que has hecho con inteligencia artificial, cómo se involucra y todo, pero ¿cómo se empieza a vincular el hecho de la inteligencia artificial en todas las ramas científicas? Porque ahora como ya está muy metido, digamos, sobre todo con las Total. investigaciones, análisis de datos, ¿vos cómo ves cómo se va involucrando más y más acá el tema de las investigaciones? Yo lo veo en primerísima persona, y de hecho, esto te lo decía antes de Sí, sí, empezar, sí. lo uso todos los días. ChatGPT es la herramienta que más uso en mi vida diaria. Creo que hago 100 prompts por día y tal vez me quedo corto, tal vez es más. Claro, Y lo uso para todo, incluyendo hacer investigación. Y cuando digo incluyendo hacer investigación es porque lo uso para, por ejemplo, que me cree código, que me genere un primer boceto del modelo predictivo. Y después eso yo lo voy ajustando, voy claro. cambiando cosas, pero el primer 60% capaz ya me lo da bastante bien hecho este tipo de modelos de lenguaje como ChatGPT. Sí, Lo uso también, bueno, ni que hablar como lo usamos todos, para redactar una primera versión de un mail, para que me también. dé ideas sobre X cosas, un montón. Y a nivel investigación, yo creo que nosotros estando laburando en Argentina, como en Argentina o en otra parte de Latinoamérica, qué sé yo, eh, creo que una de las cosas que nos viene bien es como mucho de lo científico pasa en inglés. Claro, ChatGPT hoy nos está dando una mano buena para poder generar contenido en inglés sin tanto error como claro. teníamos antes. Yo Rápido, capaz, sin dar como, vuelta. ¿no? Entonces, la escritura dentro del proceso de hacer ciencia es súper importante, como comunicar de forma eficiente las ideas que vos querés expresar. Entonces creo que hoy ya ChatGPT está ayudando mucho en eso y creo que va a ayudar más, porque hoy todavía es un poco tonto el tipo de respuestas que te da ChatGPT. Sí. Cuando digo tonto es como que a veces como, por ejemplo, ¿no te pasa que vos te das cuenta cuando algo está escrito con ChatGPT como que tiene unas Sí. ciertas palabras, una cierta forma de decir O que si vos lo que es muy forzás, propio? comete errores. Como, no, pero 2 más 2 no es Bueno, 4 es 3. Y le forzás y decís, claro, tenés tenés razón. razón, me Me equivoqué. equivoqué, dice. No te equivocaste. Total. Eh, Mm. Total. Pero a mí me pasa que como lo uso tanto, o sea, lo uso horas por día, si alguien me manda un mail escrito 100% por ChatGPT, yo me doy cuenta. ok, Porque la retórica, la forma de construir los párrafos y qué sé yo, es muy propio. Hay palabras muy específicas que claro. solo la usa ChatGPT, no lo usa otra persona. Bueno, yo con el tema de la escritura Entonces, soy muy conservador. Por a mí no me gusta que ChatGPT me escriba cosas. Si son cosas así, viste, me más va, creativas, yo digo, no, esto lo escribo yo, no voy a ponerla a escribir. Eh, total. No, no, es que lo entiendo, porque también el proceso de escritura es como, bueno, ir seleccionando claro. exactamente lo que vos. Y una palabra la cambiás y Sí, cambia totalmente el significado de la oración. Entonces, también hay un sobreuso hoy, también incluso a nivel científico, sí, sí. de ChatGPT, donde, donde además pasa algo que me pasa hoy cuando leo papers, que a veces te das cuenta que usaron ChatGPT también para escribir los papers, los trabajos científicos. Sí, Y ChatGPT, de la forma que funciona, ChatGPT es un modelo de lenguaje. Es un gran modelo de lenguaje, lo que se dicen los LLMs, Large Language Models. sí. Entonces, lo que hace un poco ChatGPT de fondo, cuando le sacás toda la parte de técnica, es predecir la siguiente palabra, y la siguiente, y la siguiente, y la La siguiente, y la siguiente. siguiente. Entonces, un poco lo que hace es, en base a un prompt, ir construyéndote palabra a palabra todo ese texto. Entonces, un poco lo que hace por definición ChatGPT es lo que se llama hacer una regresión a la media, o sea, darte el resultado más esperable de acuerdo al texto que vos lo pusiste. Si vos Claro. querés lograr algo que es excepcional, o que es distinto, o que es novedoso, Claro, capaz que ChatGPT no es una no herramienta. es una herramienta. Entonces, hay otras herramientas hay otras cosas, otras tareas que sí tal vez lo es. Si vos le decís, no sé, le pasás una cierta instrucción y le querés decir, dame el código de JavaScript que me haga esto, Sí, capaz que ChatGPT sí es la herramienta, porque va a ejecutar exactamente lo que vos le dijiste. claro.
O si le decís, revisame en estos 100 nombres cuál empieza con la letra D y la M, te lo va a decir Sí, perfectamente. al Entonces, toque. creo que hay que seleccionar también adecuadamente cuáles son las tareas que uno quiere darle y cuáles, bueno, Sí. capaz que son mejores que lo que vemos nosotros. Ponele, acá preguntan, ¿no hay riesgo de que del chat GPT o la inteligencia artificial en general también inutilice, por así decirlo, a la gente? No, sí. O sea, la ¿Sí? respuesta corta es y un poco, o sea, no, ¿qué quiero decir cuando digo sí? En el sentido de que yo me acuerdo cuando apenas salió ChatGPT, me acuerdo Sí, que le hablé con un amigo, con Mateo, que él también es psicólogo, y esto fue que, no sé, enero de 2023, o sea, había pasado un mes de que había sí, salido el boom de ChatGPT cuando lo sí. empezó a usar todo el mundo, ¿no? Y él me decía como que tenía miedo de cuánto del trabajo humano iba a poder ser reemplazado por inteligencia artificial. Claro. Yo le decía, vos estás loco, estás loco. O sea, lo veo lejísimo, o sea, no lo veo, me parece que es Imposible. una visión muy distópica. Y de repente está acá. O sea, las cosas que hoy está haciendo ChatGPT, no solo creo que pueden llegar a ahorrar trabajo, sino que ya han habido despidos porque han Sí, automatizado tareas que hoy es usado con ChatGPT. sí. Y podemos pensar para adelante muchas cosas, muchas tareas hoy hechas por humanos que en el futuro podría ser tranquilamente reemplazado Sí, por IA. Otros no. así como la máquina automatizada en la fábrica saca gente de la línea de producción, empieza a sacar, yo que sé, a empleados administrativos haciendo planillas de Excel. Total, 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 totalmente, totalmente. Y es un grueso. Sí. No es un porcentaje No, no, no. menor de la gente que está laburando hacia ese tipo de tareas. Y creo que lleva necesariamente a eventualmente redefinir algunas cuestiones. Te digo, esto que yo lo veía como muy distópico fue hace, ¿cuánto? Menos de 2 años. Sí, sí. Y hoy estamos súper, súper avanzados y cada vez en más dominios. O sea, repito, hoy todavía, para mí, con mi intuición, ChatGPT está tonto. Claro. Le falta recorrido para adelante para que mejore. Siento que no estamos llegando al límite todavía. Entonces, me parece que esto que decimos que va a automatizar tareas, solo va a crecer, me da la sensación. Sí. ¿Hasta qué punto va a crecer también es la pregunta? Mira hasta donde lo dejemos, ¿no? O sea, creo que hay un punto importante que es la regulación, los países, Sí, cuestiones de. Que hoy, por ejemplo, la Unión Europea y demás fueron sacando algunas políticas, algunas normas, sí, intentando frenar el alcance de algunas cosas de inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy en Europa no podés crear modelos que predigan las emociones de las personas para un fin comercial. claro. No lo puedes hacer, porque salió este AI Act, que es como un tratado que sacó la Unión Europea, que Sí, lo prohíbe explícitamente. Entonces creo que así como salió ese tipo de tratado, pueden salir en otros países, en Latinoamérica, en Estados Unidos, qué sé yo, sí. cosas que frenen el uso. O no, o tal vez no, tal vez esto, bueno, lo usémoslo y veamos qué onda. Claro. Y bueno, veremos, veremos. Capaz también va a pasar que se van a inventar otros puestos, eso seguro, eso siempre va pasando, pero sí que va dejando obsoletos ciertos trabajos y Sí, dependiendo las condiciones que tienen las personas y demás, capaz que hay algunos temas estructurales complicados sí. que conlleva que ChatGPT automatice tareas. ChatGPT u otras inteligencias artificiales, Claro. ¿no? Pueden ser otras también. Sí, que también en su momento también se había hecho un revuelo, una discusión, viste, en redes en general de, bueno, aparecían los primeros bocetos, imágenes, videos que decían, bueno, ahora la IA no hace más falta ilustradores, no hace falta actores, nada, ahora en un futuro vamos a pedir a la IA que dibuje, que me haga tal cosa y demás. Yo creo que ahí es donde más le cuesta todavía a la inteligencia artificial y no sé si va a poder terminar de explayarse totalmente ahí, que es en lo creativo, en lo artístico. ¿Vos qué opinás? Yo creo que está mejorando igual. Sí. De hecho, bueno, ahora creo que en el sentido de que, no sé, por ejemplo, generación de imágenes o incluso de videos. No sé Sí. si vos, Tommy, usaste Sora. ¿Lo usaste? ¿O lo No sé viste si es alguna Sora o vez? suena que era parecido, pero sí algo que hacía, que hace, que das la imagen y hace el video. Otra muy conocida es Runway, que es como la competencia de Sora, que hace videitos. Sora hace de hasta 20 segundos. Yo lo vi por primera vez ayer. Empecé a buscar cosas hechas en Sí, Sora. Me parece impresionante. Impresionante el nivel que están alcanzando. sí. Y me dio de vuelta la misma sorpresa que me dio cuando usé Ah, por primera vez ChatGPT. En el sentido de que crea, si le decís, dame, no sé, Maradona corriendo, pero como si fuera una película de Chaplin, y te lo hace perfecto. Y decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo, sí, cómo capturó la esencia de ese concepto?
Eh, Eso no implica que igual después, siendo ese el default, o sea, la existencia de esa herramienta, la creatividad va a ser dar una vuelta de tuerca al uso de eso, Claro, ¿no? Capaz que se redefine qué significa ser ser creativo. creativo. Eh, Me parece que tiene que ver un poco con eso. O sea, la creatividad va a seguir existiendo, lo que cambia es el default de las herramientas que tenemos. Y Claro, después, bueno, cómo las combinamos para crear cosas. Eso es que es para mí como lo esencial en la creatividad, ir mezclando cosas para generar objetos, para generar conceptos, ideas que antes no existían. Tiene que ver un poco con eso. Em, para mí sí lo que está pasando hoy con todo el boom de inteligencia artificial es que, por ejemplo, si no sos alguien que programa, sí, nunca estuviste tan cerca de crear tu propio juego. O sea, con un claro, par de prompts, aunque no sepas programar, muy fácilmente puedes hacer algo medio tonto sí, que te genere un jueguito. Y ese límite cada vez se va a ir achicando. Entonces creo que también va a dejar más accesible pasar de una idea a un algo real, incluso para personas con perfiles no técnicos. claro. Eso me parece interesante. Sí Ah, que tengo algunas preocupaciones de qué significa a nivel de laburo y qué sé yo, pero sí que me parece interesante las cosas que va a posibilitar. Sobre todo en esto, entre la brecha entre la idea y la sí. ejecución. Sí, que va acercando, Mm. porque esto sí lo he escuchado de que cada vez programar iba a ser más fácil para todo el mundo. Que dentro de un tiempo el laburo hasta de los programadores va a quedar un poco ahí como más complicado porque va a ser decirle a la IA cómo programar y no programar vos. Bueno, total, yo me acuerdo en 2019 o 2020, estaba hablando con otro amigo, Sí, me decía, meté la programación ahora porque en un par de años esto va a ser obsoleto, entonces agarrar la cresta de la hora que es ahora. claro. Porque en un rato no se va a programar más. Yo digo, "Vos estás loco, obvio que se va a programar". Yo, como siempre, le pifio a las, a las tendencias y a las predicciones, porque efectivamente hoy puedes programar un montón prompteando. O sea, vos agarrás y le generás un prompt a ChatGPT y te arma todo un código que después lo Sí, puedes ejecutar en tu compu. Es muy loco eso, porque no tengo ni idea o sea, cómo va a ser nuestra realidad en 3, 5 años, sí, pero ni la menor idea. La cosa cambia tan rápido que es muy loco. Y pienso también, viste que hace un rato te decía que la inteligencia artificial sigue siendo tonta. sí, Es tonta no solo por el tipo de resultados que llegan, texto y qué sé yo, sino que es tonta porque no combina modalidades. O sea, lo que ok, es texto, lo que es se imagen, imagino. lo que es video. Ahora, lo que podemos pensar para adelante son inteligencia artificial que empiezan a mezclar distintos tipos de información, Claro, generando output mucho más interesantes y que dependiendo del caso te responda imágenes, te responda texto, sí, te pueda crear alguna otra aplicación, esté en distintos lugares distribuidos. Entonces, yo me imagino que una inteligencia artificial más inteligente es multimodal, o sea, llevado a distintos espacios. No es solo texto, no es solo imagen, sino combinado en distintos aspectos. claro. Eh, Imagino eso para adelante. Sí, como pedirle, che, haceme tal historia y dame el storyboard de este video y a la vez sacame ciertas fotos en tantos planos. Es, Total, sí, total. Y menos iteraciones. No sé si a vos te pasa cuando le pedís algo a ChatGPT, capaz que no te entienda la primera y tenés que volver a decirle, no, sí, quería decir que en realidad el segundo párrafo me lo combines. Si vos claro, le decís eso a un amigo o a una persona, te lo te lo entiende, no hace entiende. falta que le des tanto contexto, Mm, ¿no? Y todavía en ese sentido tiene para mejorar. Me sí, da esa impresión. Pero bueno, igual está en pañales esto, ¿eh? Le sí, sí, queda, sí. Pero bueno, le queda los mucho. pañales del siglo XXI son 2 añitos y agarrate. 5 añitos y Total, agarrate fuerte. Eh, total. Y eh, yo estoy agarrado fuerte porque en el dominio que laburo, sí, que es neurociencias y la cognición, el comportamiento, está totalmente en pañales. O sea, sí, recién ahora estamos empezando a implementar cosas de inteligencia artificial para poder entender mejor el cerebro y el comportamiento e intentar predecirlo. ¿Por qué estamos empezando recién ahora? ¿por qué? Porque para poder entrenar estos modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT, que Sí, usa Large Language Models, mismo la palabra lo dice, son Large Language Models, son modelos grandes del lenguaje. de lenguaje. Entonces, para poder ser entrenados, estos modelos grandes de lenguaje, básicamente lo que se hizo fue agarrar todo el contenido de texto que tiene Internet. Literal. O sea, cada vez es más. De hecho, ya casi nos estamos quedando sin contenido para seguir entrenando los próximos modelos. Pero se agarró todo el texto Sí, disponible de alguna forma disponible para poder acceder, para entrenar estos modelos.
Y con eso, esa gran cantidad de información y con algunos modelos que son estos transformers, que Sí, permitieron, son arquitecturas que permiten generar este tipo de resultados, se permitió tener cosas como ChatGPT. Digo esto porque en el caso del estudio del cerebro, del sistema nervioso, todavía no están tan integradas estas grandes bases de datos. ok, No tenemos grandísimas bases de datos que nos permitan, porque cuando tenemos grandes bases de datos, o sea, miles y miles de personas, capaz centenares de miles o incluso millones de personas, es eso lo que nos permite entender mejor la data que tenemos detrás y generar los mismos modelos que hicimos con el lenguaje. Entonces, hago esta aclaración porque mi sensación es que ahora estamos laburando a nivel ciencia fuertemente en tener cada vez mejores datos y de calidad y multicéntricos y con muchos institutos participando para que dentro de muy poquito, así como tenemos modelos tipo ChatGPT para que produzcan texto, sí, capaz tengamos modelos grandes de lenguaje, modelos grandes en realidad, pero de cerebro, ¿sí? ahí va, Entonces, que permiten de alguna forma simular lo que pasa en nuestro cerebro o hacer otro tipo de operaciones para entender mejor nuestro cerebro y también nuestro comportamiento, que es una banda. claro. Es que Eh, justamente una pregunta que te iba a hacer es, ¿qué tan cerca o lejos estamos de que a través de la IA se pueda representar el cerebro humano como tal? ah, Total, bueno, entonces, un proyecto muy grande de Estados Unidos que se llamó el proyecto Brain, que lo Sí, dirigió un tipo que se llama Juste, sí. ¿vos me escuchás bien? Sí, sí. Te vi ahí como, No, 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 lujo, no. lujo. No. Ahí va, sigo. Que Estados Unidos le puso una banda de guita para, en distintas especies, incluyendo humanos, pero también animales no humanos, intentar mapear bien el sistema nervioso. Sí, Y con eso se avanzó mucho, porque se le metió mucha investigación encima y demás. Ahora, nos falta. sí, Falta todavía más laburo, falta más inversión, falta más trabajo para poder mapearlo bien y poder simularlo. Pero si eso se pudiera hacer, de repente se desbloquean un montón de cosas, porque de repente se puede entender mejor no solo el cerebro típico, sí, sino también, por ejemplo, qué pasa en ciertas condiciones de salud mental, y sí, o, por ejemplo, en caso de neurodegeneración, Alzheimer. Bueno, hay un montón de cuestiones que se empiezan a desbloquear si entendemos mejor qué pasa con el funcionamiento del cerebro en términos sí, generales. Entonces, hay mucho esfuerzo en esa dirección, sí. porque son problemas grandes. Sí, sí, o sea, problemas grandes que cuando se desbloquea esto, digo, ya puedes afrontarlo a diferentes focos, porque tenés ahí el mapa como tal, que igual es muy curioso de cómo se representaría el cerebro o cómo verlo funcionando a partir de cómo lo representa la IA. Porque es decir, ya funciona, y digo, entenderlo a través de eso también es algo muy complejo. Digo, es como pensar al cerebro como tal funcionando, mapeado. Porque también yo tengo entendido, Y hay una cuestión. sí, no, que como que la No, no. experiencia consciente como tal no es solo el cerebro, es el cuerpo, bueno, un montón de debates. Ah, hay unos debates filosóficos interesantes de Sí, si, por ejemplo, si fuéramos un cerebro en una jarra, igual tendríamos como toda la percepción consciente como la tendremos ahora. Y eso a priori parecería ser falso, ¿no? O claro, sea, nosotros somos seres embebidos en un mundo, corporizados, y hay algo de la experiencia consciente que tiene que ver con habitar un un cuerpo cuerpo, también claro, y un espacio. Entonces, no por poder representar y tener modelos de inteligencia artificial que simulen la actividad del cerebro, resolvemos todos los problemas claro, habidos y por haber en relación al comportamiento, y mucho menos en relación a la conciencia. Que esos son problemas fuertes en el estudio sí, de la conducta humana, del comportamiento y demás. Entender qué pasa, cómo emerge esto que es, por ejemplo, lo que se siente ser uno, ¿no? Esto que se llama como la qualia, ¿no? La idea, la esencia misma de lo que se siente ser uno y no ser otra persona. Que hay claro, algo de intransferible también, ¿no? O sí, sea, hay algo que es como, ¿cómo es posible de explicar eso? Uno solo está en sus propios zapatos. Y por más que tengamos el modelo más grande y complejo, eso no va a poder resolver o zanjar, no creo yo, problemas tan grandes como qué se siente ser uno u otra persona o qué se siente ser un animal, por ejemplo. claro, Eh, Resuelve algunos problemas, creo yo, muchos, sobre todo asociado a problemas prácticos en relación a salud mental, salud cerebral, potencialmente, pero creo que hay problemas filosóficos que no se zanjan necesariamente por tener modelos de inteligencia artificial que simulen la actividad cerebral incluso por claro, completo, digamos, si eso existiera incluso. sí, 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 sí.
Y esta consulta que también te quería hacer es, ¿qué tan lejos estamos también de darle conciencia a la inteligencia artificial? Si es que se puede. Esa es la pregunta, ¿se puede o no? Claro, Y de hecho hay como dos grandes líneas, unos dicen que sí y otros dicen que no. Em, y porque hay ciertos filósofos o ciertos científicos en general que lo que plantean es que la conciencia está atado a una materia orgánica, ¿no? Que tiene que ver algo propio con la vida en sí mismo y que no podría vivir in silico como es en el caso de una inteligencia artificial. Mientras que la postura opuesta es que, sí, que no hay nada de lo emergente propio de la conciencia que no podría ser simulado, representado también en una cuestión más artificial si in silico. Entonces, dependiendo de qué postura te parás, uno podría sí. decir, bueno, hay un horizonte donde eso llega, y dependiendo de dónde te parás, bueno, capaz no. Hay otras personas que dicen que ya lo es hoy, ya es hoy consciente, pero incluso hay posturas que van más allá y dicen que capaz el Internet mismo es una forma de conciencia, o Wikipedia es una forma de conciencia. ¿Por qué digo Bueno, esto? Porque hay ciertas posturas que lo que plantean es que la conciencia surge como un emergente cuando hay un estado de gran conexión sí, entre distintos nodos. Y eso no solo se da a nivel cerebral, con conexiones sinápticas y qué sé yo, sino que también puede darse, por ejemplo, en conexiones que existen entre distintos, o sea, eso, artículos de Wikipedia o claro, el Internet mismo. Entonces, hay personas, posturas que plantean esta concepción eh, de que la conciencia tal vez vive en cosas que hoy ya existen, como el Internet, Wikipedia o otros aspectos. claro. Y es osado para mí Y es decirlo, usado. ¿no? O Claro, porque uno sea, cuando dice yo no me lo conciencia, imagino. conciencia humana, y dice, bueno, ¿cómo se...? Total, Porque también total, están total, esas total. ideas como diciendo, bueno, en un futuro agarrar la conciencia de uno y cargarlo a la nube y todas esas utopías futuristas, cyberpunk, de trasladar toda la conciencia del cerebro a la red y que viva ahí. Es como también pensarlo de esa manera, pero bueno, no sé si se han hecho estudios o se han hecho intentos de trasladar cuestiones de... No, pero no conozco y creo que es un debate más filosófico tal vez que sí, científico, pero habiendo dicho eso, sí que vi una supuesta empresa que salió el ok. año pasado o principios de este año que lo que prometía es que de acá a 7 8 años irían a hacer trasplantes de cabeza. Ah, algo ¿Lo había viste? sí, algo había escuchado, no sabía que era una empresa que recién había salido, pero... No, sí, o sea, cuando empezás a tirar un poco del hilo no tiene mucho asidero, o al menos Ish, no estaba del complicado. lado. Pero que lo que proponía es como que, bueno, si hay distintas afecciones que pueden llegar a estar afectando nuestro cuerpo, en una de esas hay formas muy, muy rápidas de hacer operaciones que literalmente cambien la cabeza de un cuerpo a otro, Sí, prolongando así la vida. Y muchas personas traían este problema de debate filosófico de entonces si seguimos siendo o no la misma persona. ¿No? claro. O sea, El si de barco repente cambiamos nuestro de cuerpo. Teseo, ¿cómo era el...? Total, total. Si empezamos a cambiar una pieza por vez del, Sí, sí, de- sí. del barco, ¿en qué momento deja ser Deja el ser barco el y pasa a ser otro? Total. Es un poco esa la cuestión. Que de vuelta, creo que trae debates interesantes a nivel filosófico, porque a nivel científico no hay mucho al respecto. O no por Claro, ahora. Dice, capaz hablamos de vuelta en 10 años sí. y, Sí, que además y- es y- complejo. Cortás una cabeza y vos decís como... Cuando vas a operar, pero no te das cuenta la cantidad de cosas que tenés que conectar, cómo todo tiene que, el cuerpo ajeno tiene que conectar con este y ser compatibles, como digo, son muchas cosas en el medio. Eh, ¿Vos viste? No, claro, no viste el video, pero era muy, sí, muy science fiction. Cómo lo mostraban, como que sí, lo mostraban con un grado de plausibilidad, pero es tan complejo hacer eso que están proponiendo, sí, porque supuestamente era como en segundos, y como con robots lo hacían automáticamente, no era un cirujano haciéndolo en el momento, sino claro. como que robots manipulando rápidamente, Claro. conectando todo, bueno, qué sé yo. Y claro, ni siquiera una persona, es Sí. un robot. Sí. De todas formas, sin irnos tan para adelante, que eso es como decir, bueno, capaz en 20, 30, 40 años, sí que hay cosas muy interesantes que están pasando hoy. No sé, por ejemplo, hoy o sea, ya hay grupos que están intentando decodificar lo que ven personas solo viendo su información cerebral. O intentando escuchar lo que escucha una persona simplemente viendo su actividad de vuelta del cerebro, del sistema Claro. nervioso.
Y eso está sucediendo hoy. Eso no es algo que estamos pensando para el futuro y demás. O sea, solo viendo lo que pasa en el cerebro, podemos reconstruir de una forma qué es lo que está viendo o escuchando la persona, o incluso a veces pensando. Claro, Hay algunos estudios en esa dirección, muy, muy nuevos, del año pasado o del otro, muy 2022, 2023. claro. Pero eso está pasando hoy. Y cada mes hay papers distintos, nuevas investigaciones Sí, que van un poquito más, que dan un pasito extra, y que sí que a veces digo, bueno, ¿cuál va a ser el límite? claro, Que algún límite tiene que haber, pero ¿cuál es? Todavía no estamos cerca, parece. claro. Y creo que nuestro laburo de haciendo ciencia en estos temas, trabajando en neurociencias, machine learning, inteligencia artificial, Sí. es estirar ese límite, ¿no? Como intentar ver qué es lo posible, tratar de encontrarlo, y cuando nos chocamos con un límite, intentar reportarlo. Es un poco el laburo que tenemos Claro. nosotros ahora, de acá en adelante. ¿Y te has encontrado con límites diciendo que tenés que reportarlos, por ejemplo, en algo? Y obvio, obvio, por ejemplo, en esta competencia de predicción de emociones yo no estaba contento con los resultados, por más de Claro, que salimos terceros en la claro. competencia y demás, yo no estaba contento con lo que estaba diciendo, pero bueno, es así, es lo que es, ¿no? Hay un deber del científico de no de no tergiversar la realidad, ¿no? Entonces, sí, sí, es importante no, no mentir, no inflar, Sí, ¿no? que tampoco el Eh, orgullo intervenga ahí en el resultado de, che, no pude. O sea, no, no se dio. sí, a veces ni siquiera, no, a veces no es ni siquiera el no pude, ¿no? A veces es, creo que no se puede. Ahí va. Esa es la otra, porque uno puede decir, bueno, yo no pude, por más de que hice A, B, C, D, F, G, H, I, y que todo esto, si se podría, es la mejor forma de hacerlo. Entonces, a veces decir no pude y ya no es tanto, lo importante es mostrar todos los intentos fallidos Claro. para que después una otra persona venga e intente hacer cosas parecidas, tenga eso como aprendizaje y saber cómo seguir a partir de ahí. Eso es un poco el deber que tenemos. Sí, Por eso lo importante en ciencia, en también contar los resultados negativos. Cuando algo no te sí. da, contalo también, porque capaz que le ahorrás 1 o 2 años a otro investigador en otra parte del mundo, intentando Claro. hacer algo parecido, y eso está bueno. Me parece que es una parte esencial Sí. de la ciencia. ¿Vos crees que se juega acá, tal vez, bueno, esta ya es una pregunta como muy filosófica, pero crees que se juega acá un dilema más, no sé, tal vez antropocentrista del ser humano y diciendo, no, no es que acá no pude, pero, pero sí voy a poder avanzar en vez de, en vez de decir, acá hay un límite que ya no podemos atravesar? Em, yo creo, mi interpretación es un poco otra, Sí, que tal vez viéndolo desde adentro, es que más que una cuestión de no quiero mostrar mis límites, sí, es que el sistema científico un poco también te lleva a contar cosas que sí te fueron bien. ¿Por ok. qué? Porque un poco la forma de ir creciendo en ciencia es cuando estás en estados iniciales, pues, te cuento así como muy brevemente cómo es la forma de hacer ciencia, ¿no? O sea, uno El cuando lado B de la ciencia. así, total, total, total. O sea, uno se anota un doctorado y esa es como, uno puede creer como que es una parte medio ya de eh, condecorar una etapa, pero no, en ciencia es la forma en que se arranca. O sea, vos Claro, arrancás haciendo un doctorado y de ahí para adelante. Vos haces un doctorado y después cuando terminas el doctorado hay ciertas estancias que se llaman de postdoctorado, que son como momentos de investigación. Y digo que son como estancias o momentos porque eventualmente uno aplica a un puesto fijo de investigador en alguna universidad o en algún instituto. Eso es lo que uno sueña eventualmente claro. llegar. Pero para poder hacer eso, una de las métricas que tiene el sistema científico para evaluarte qué tan buen investigador sos o no, no es solamente qué tan buenos experimentos haces, sino qué cantidad de papers publicás. Ahí ¿Cuántas va. publicaciones vos haces? Entonces, cuanto más publicás, más oportunidades vas a tener de conseguir el siguiente puesto o incluso eventualmente tener este puesto de investigador. Cantidad no calidad. ¿Qué pasa? Y hay algo de eso, Hay algo de eso. lamentablemente. Hay una lucha interna a nivel ciencia de batallar contra eso, pero hoy sigue reinando un poco eso. Mm, De hecho, está la cultura que se llama en inglés publish or perish, o sea, o publicás o morís, básicamente, en el sistema científico. ahí va. Entonces, y uno de los problemas es que es más fácil en ciencia publicar un resultado positivo que un resultado negativo. Ah, ¿Qué quiere decir esto? Que un resultado positivo lo puedes publicar en una revista mejor y un resultado negativo lo puedes publicar tal vez, pero en una revista un poco peor, que tiene un peor trascendencia, y a veces ni siquiera te lo aceptan porque no es lo suficientemente novedoso.
O sea, lo novedoso es algo que sí te da, no lo que no, a claro, veces. Entonces hay una cuestión ahí medio de mercado de las revistas dando vuelta, que hace que te empuje a intentar buscar todo el tiempo resultados positivos. Y como la métrica que te evalúan a vos como investigador es cuántos papers publicás y sobre todo de buena calidad, o sea, de revistas buenas, claro. como que el sistema mismo empuja a intentar encontrar siempre resultados positivos. Y es una cagada eso. O Sí, sea, es ese una es como mierda. mi gran... Sí, sí, es un problema eso. Es un problema del sistema científico en general, porque lleva a veces a querer forzar resultados positivos cuando en realidad, bueno, a veces no lo son. Y está bueno mostrarlo más llanamente. Eso está empezando a cambiar igual. O sea, cada vez más hay revistas que publican y publican bien Sí, resultados negativos, pero es un laburo extra que se está haciendo ahora intentando revertir claro. esa situación. Sí, que resultados, Eso pasa. resultados positivos se entiende como se investiga tal cosa, se tiene una hipótesis y esa hipótesis eh, es favorable. Se Claro, comprueba. totalmente, totalmente, totalmente. Entonces yo, por ejemplo, en un estudio podría llegar a ser que yo me planteo la hipótesis de que cuando la gente está feliz se activa X área del cerebro, Claro, ¿no? Por ejemplo, esa es mi hipótesis. Y voy a los datos y veo que eso no es así, que no se claro, activa esa parte del cerebro. Entonces es más fácil publicar que sí que no. claro. Eso es lo que pasa, lamentablemente. Igual, repito, eso está cambiando y cada vez más hay una apertura para poder publicar también cosas que no dan, que está buenísimo, porque la ciencia es un poco eso. Es lo que Sí, sí y lo que no. Intentar construir conocimiento en base a eso. sí. Sí, que básicamente es un poco tal vez porque uno siempre que lee un estudio se espera que se demuestre lo que se está investigando. Y la realidad es que si se tuvieran que publicar o sea, si se publica todo, el 90% la mayoría van a dar negativas. Y de hecho, hay una cuestión medio técnica, pero a nivel estadístico se espera que no todo va a dar significativo. Claro, ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones propias de las herramientas que tenemos hoy para evaluar si una hipótesis es verdad o no, que por azar va a dar que incluso cosas que sí existen no lo puedes encontrar. claro, Entonces, es esperable que a veces incluso el azar te juegue una mala pasada y cosas que sí existen como efecto real, vos no lo encuentres en tus datos. claro. Entonces nada, es algo que, lo que hay que seguir construyendo. De todas formas, eso no quita que, número uno, eso está cambiando. Y número dos, hay resultados que, si bien son negativos, igual tienen mucho impacto. Pues, por ejemplo, un compañero del laboratorio, un amigo, Federico Cabana, él estudia en su doctorado sobre todo temas de psicodélicos y microdosis. Sí, Entonces, hoy está muy establecido que la microdosis genera efectos y es casi el default. Y él lo que encontró en sus investigaciones, al menos en una de sus investigaciones, es que las microdosis no generan efecto distinto que un placebo. ahí No va. lo generan. En distintos tipos de dimensiones cognitivas, de creatividad, de memoria, atención y qué sé yo. Entonces, en ese caso, y tuvo mucho impacto esa Eh, investigación, porque el default es que sí. Claro, Uno esperaría encontrar, o los investigadores esperarían encontrar que sí. Y de repente te cae evidencia de que no. Entonces, hay veces que el resultado negativo igual genera impacto. Y este es un claro. caso de nuestro laboratorio, por Claro, ejemplo. el impacto que yo dijo, es todo mentira, todo mentira. Total, totalmente, Ok, total. ok, Y hay varios estudios en esa dirección. Mm. ok, ok, ok. Bueno, también te quería preguntar, un poco ya tomando otro eje, no sé si me querías comentar algo más de tus investigaciones, de tu formación, algo que... Ok, perfecto. Te quería consultar más Oh, por un poco tu rol como psicólogo, además en tu formación en la Argentina, porque vos tenías un lema de que sos un psicólogo que no está en el consultorio, por ejemplo. vale. Un poco quiero que Sí, cuentes eso, sí. un poco de la perspectiva del psicólogo, de la psicología en Argentina y la perspectiva que tomás vos, que también es muy diferente en alrededor del mundo, en cada país. Total, total. Sí, a veces me pasa que cuando empiezo a hablar de mi formación y demás, Sí, empiezo diciendo, soy psicólogo, pero. Entonces, soy psicólogo, pero programo, soy psicólogo, pero trabajo en neurociencia, claro, soy psicólogo, pero. Y es un garrón, porque en realidad la psicología es una disciplina súper amplia. sí, Pasa que en Argentina está muy anclada a la clínica, claro, ¿no? Creo que por la tradición propia que nos viene también del psicoanálisis y ciertas corrientes teóricas, hace que la psicología esté muy anclado a atender pacientes, a la, sí, a la- a la psicoterapia y en particular a la psicoterapia psicoanalítica. sí, Entonces, a mí me fue pasando que tal vez que en los primeros años de la carrera
yo no me sentía tan identificado en general con la idea de atender pacientes. Como que, de hecho, yo cuando te decía hace un rato, yo me anoté en facultad pensando en hacer psicología aplicada a resolver problemas de comunicación. O sea, que sabía, no Claro, me interesaba atender pacientes. Yo cuando claro. tenía 17 años no sabía que ni iba a atender pacientes. Pero además, cuando entro a la facu y empiezo a cursar las materias como troncales en la UBA, no Sí, sé, cursaba psicoanálisis Freud y sentía que, o sea, confirmaba que no iba por ahí. O claro, sea, no sentía era que por ahí. no me gustaba. Es una materia Entonces canónica empecé. para mucha gente. Yo recuerdo el día que dije, listo, estoy convencido que no, que no es por acá. Me acuerdo cuando nos estaban contando en clase, o sea, íbamos a ver en esa clase Sí, fobias. Y iban a presentar el caso Juanito, el caso Hans, ahí va. que si quienes están escuchando no vienen de psicología, es como un caso así medio prototípico de Freud, Sí, donde cuenta un caso clínico para supuestamente ver cómo era el caso de fobias. En este caso, tema de caballos y demás. Yo fui súper entusiasmado porque pensé que de esa clase me iba a ir entendiendo no solo la etiología, o sea, la causa de las fobias, sino cómo tratarlo. Y mi sensación, no digo que esto sea verdad, pero bueno, a mí parece, lo que yo me llevé de eso, es que no entendí nada. O sea, como que no me fui entendiendo ni el fenómeno en sí, ni cómo tratarlo. Y ahí dije, no, bueno, claramente no va por acá, creo que tengo que empezar a aplicarlo para otro lado. Y ahí fue cuando después me volví a enamorar en sí de la disciplina cuando claro, vi la intersección con cosas del cerebro. Y me di cuenta que ahí había mucho poder explicativo y de nuevo, a mí lo que me interesa, predictivo del comportamiento, claro. viendo la relación que existe entre cerebro y comportamiento, ¿no? Entre conducta y sistema nervioso. Eh, vos me preguntás también en relación a Argentina. Argentina es un caso súper particular en cuanto a la psicología, por muchos motivos. Eh, Primero, por la cantidad de psicólogos por habitantes en el país. Sí, Es de los lugares que más psicólogos tiene per cápita. por cantidad de habitantes. Eso es per cápita, total. O sea, viene Argentina, después Francia y después el resto. Como siempre. Primero Argentina, después Francia. Primero Argentina, segundo Pero, Francia. Pobres. pero, pero, otro de las cuestiones prototípicas que también distingue, nos hermana con los franceses, es la tradición psicoanalítica, que nos deriva un poco de ellos, ¿no? Sí, Esta tradición psicoanalítica, en particular psicoanalítica la lacaniana. gañana. Y eso fue para mí, estoy diciendo que esto no tenga ningún grado de, o sea, no quiero extrapolar, pero a mí me alejó todavía más de la clínica porque no sentía el fit con lo que yo estaba Claro. buscando en mi desarrollo profesional, las cosas que veía, por ejemplo, en las materias troncales de Claro. psicoanálisis. O sea, no sé si a vos te pasó, pero lo que yo sentí cuando terminé de ver psicoanálisis es como, ¿dónde se apoya todo? O sea, Bueno, pasó un poco eso. Sí, y además llegó un momento que cuando o sea, cuando no sé, la segunda parte del año, leía los textos, a mí después los llegué a disfrutar, o sea, como que me parecían, sí, era entretenido y las clases eran muy buenas, hay docentes sí, espectaculares, también. pero como que no terminaba de entender, por ejemplo, cómo esto me ayudaba a explicar mejor el comportamiento. Como que me parecía una historia muy interesante, me parecía como súper novedoso y creativo y demás, pero no lo veía anclado Claro. pero veía anclado a explicar el comportamiento de personas a nivel típico o en el caso de psicopatología. Y dije, esto ya me está sonando raro, vamos a explorar otras corrientes. Pero ¿qué pasa? Vos también, Tommy, vos sos estudiante de psico, Sí, y pasa que cuando estás en psicología de la UBA o también como en otras universidades, al menos de sí. Argentina, uno de cada dos textos son Son psicoanalíticos. Entonces, psicoanalíticos. las oportunidades de ir explorando no están tan abiertas, lamentablemente. Digo lamentablemente no porque la alternativa es ver psicoanálisis, sino porque creo que como estudiante está bueno abrirse a cosas. Creo que forma parte mismo de la esencia de qué Sí. significa ser un estudiante, estar abierto a explorar. Sí, además que ¿No? la bibliografía es vieja. O sea, no está mal leer autores pero digo, cosas más nuevas del momento. Bueno, no sé, al futuro de la carrera no sé cómo va cambiando eso, pero no sé si se sostiene. eh, No, sí, o sea, no quiero darte malas noticias, pero sí, sí, eso sucede. De hecho, la media de los textos
bastante antiguos. Igual no necesariamente que sean antiguos significa No, no, que no, es no, malo, no. porque ojalá ese fuera el problema. Creo que me preocupa más la baja diversidad Claro, teóricas en un momento donde es crucial. O sea, siendo estudiante, uno estando expuesto a más escuelas, a más corrientes, a distintas perspectivas, no puede sino ampliar el abanico de cosas en la cual uno está interesado. Entonces, creo que yo lo veo un poco como trágico eso, claro, la no apertura a cosas, que en mi lado igual fue suplido con investigar yo. Y es claro. un poco lo que Hiciste recomiendo tu propio camino. soy docente. Y elige tu propia aventura. Para mí fue un poco eso meterme en investigación. Fue como una carrera paralela explorando los temas que a mí me interesaban, que era el cerebro, las emociones y qué sé yo, Claro. y me fascinó. Me encantó. Pero sí, atravesamos momentos interesantes en psicología en Argentina, pero siento que hay aires de cambio. Esa es mi sensación. No sé cómo lo ves vos como Eh, estudiante, pero siento que hay inquietudes. Ponele ahí inquietudes. Hace poco también se cambiaron dos materias. Ponele psicología general y epistemología genética. Cambiaron de nombre. Ahora es. O sea, psicología general creo que cambió el plan de estudio y genética ahora se llama psicología del aprendizaje y renovaron los autores. Mirá, Sí, sí, eso es lo mirá. nuevo. Y creo que entiendo que se entiende, se quiere cambiar. Muchos profesores ya con el discurso de, che, loco, todo enfocado en la clínica. O sea, podemos Total. cambiar un poco. Y sí, después lo ves, no sé, en redes, está en auge la neurociencia. Digo, hay un montón de perspectivas que van brotando y que están contra esto de, che, muy bien con la perspectiva del psicoanálisis y la clínica, pero está piola otras cosas. O sea, la verdad que también Total, desde mi postura de estudiante en los primeros años no puedo como decirte mucho con otras perspectivas, pero es lo que yo veo desde mi lugar, capaz. total. A mí me da un poco esa sensación también. Había escuchado que algunas materias están empezando a cambiar. Sé que se avecina, ojalá, el cambio de plan de estudios, Ahí que bueno, va. si sabías, el plan es del Del 85, creo. 85, Al sí. menos en UBA. Sí. Entonces, como que hay mucho laburo para hacer y muchas cosas pasaron del 85 Hasta acá. ahora hasta acá. Ojalá que dentro de poco va a suceder. Eso no quita que, no quiero que la sensación quede que a mí no me gustó la formación en la UBA. No, no, Yo amo no. la UBA y la UBA me dio Divina la facultad. todo. O sea, no puedo estar más agradecido con la Universidad de Buenos Aires. Yo fui estudiante en la UBA, fui de intercambio en la UBA. Eso después te voy a Estuve, preguntar, después de este tema de intercambio. ahí va, Has viajado bastante. por Y, suerte, y la hasta verdad que cuando te teníamos de profesor estabas de viaje. puta madre, sí. Porque porque pará, vos cursaste este o el anterior. Segundo cuatrimestre del 2023. Ah, ahí va, hace bastante. Sí, hace ya Ah, claro, un ahí año va, ya. ahí va. Me había ido a Estados Unidos al congreso este Sí, de predicción de emociones ahí va. que se hacía en Boston. El Stanford. Eh, claro, la competencia lo organizaban está pasando mi novia agachada, qué gracioso. Mirá. O sea, la idea era no enfocarte, pero ando a saludar. Buenas. Estuvo gracioso. Lo quería evitar, parece, pero me falló. Estuvo bueno. Pero sí, la competencia lo organizaba Stanford, pero el congreso era en Boston, era en MIT. Y fue un congreso de 3 días y unas jornadas antes. Pero sí, tocó en Boston era. Ok. Em, sí. Mira, Entonces, ganó como tuve suerte, sí. viajé bastante, sí, sí. Acá, Sí, mira, sí. acá preguntan, consultarle si alguna vez debatió con algún psicoanalítico y terminó mal. Me intriga porque los psicoanálisis suelen ser bastante termo. No. No, 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 hace mucho que no debate. Sí que cuando era estudiante era muy beligerante. Ahí va. O sea, cuando era estudiante de primero o segundo año, Sí. había había unos debates muy fuertes en Facebook en En ese Facebook. momento. En los grupos de Facebook eran como a pleno, estaban como, se armaban debates, hilos eternos, Ah, cosas muy largas en comentarios, eran unas épocas muy oscuras, donde uno pasaba horas en Facebook debatiendo, buscando argumentos y contraargumentos y qué sé yo.
Pero después con el tiempo simplemente a mí lo que me pasó, creo que me fui alejando también de esas discusiones. Y claro, muchas veces me entero cuando doy clases, que escucho algunos debates y digo, claro, esto se está debatiendo hoy en la facu. claro. Eh, pero si no, la realidad es que trabajando en investigación, capaz estoy en otros debates o en otras Sí, me cosas, capaz más imagino. del nicho de cosas que investigo, y menos en esa es falsa antinomia también entre neurociencias y psicoanálisis, en el sentido de que siento que muchas veces, como dicen, neurociencias o psicoanálisis, y siento que es como comparar una cosa con Claro. otra que nada que ver. O sea, siento que, porque para arrancar, como psicoanálisis está muy anclado a la parte clínica y las neurociencias no necesariamente. Capaz sería como más psicoanálisis versus TCC, qué sé yo. Pero sí, no me fui nunca a las trompadas Nunca. debatiendo No, no, a las con ese trompadas no, pero pedalista. viste que se enojan. Bueno, en el evento este También nos que. enojamos, ¿no? Sí, 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 sí. En el evento de Psicología al Sur, que habías dado en charla, no sé si viste Total. que ese mismo día había una charla al final, a la noche, que era psicoanálisis versus TCC. Y bien tenía en medio como un Sí. debate que siempre suele dar. No llegué Pero. a entrar porque había mucha gente conglomerada Ah, ¿no llegaste? ¿No llegaste? para entrar. Ah, yo pensé que decían, bueno, No. entrabas por una puerta del costado y te ponías a escuchar. Em, pero, ponele, ¿vos qué opinión tenés sobre el psicoanálisis? Porque viste que siempre que esto que la TCC dice, bueno, el psicoanálisis no tiene fundamento científico, se lo critica por eso, y el psicoanálisis, bueno, critica por otras cosas a la TCC. Ponele, ¿vos qué opinión tenés desde un lugar muy científico, de la investigación? ¿Qué ves en el psicoanálisis? Sí, o sea, como tengo muchas posturas, también fui estudiante de Sí, la sí. Universidad de Buenos Aires, entonces creo que me preparé toda la vida para esta respuesta. Pero, tengo dos cosas principales para decir. Primero, como cuál es mis comentarios o mis perspectivas en relación a lo científico, lo filosófico. Sí, Y por otro lado, qué pienso a nivel de la aplicación clínica y demás del sí, psicoanálisis. Arrancar el psicoanálisis como tal son muchas cosas. O sea, el psicoanálisis en Argentina es una cosa, el psicoanálisis como terapia psicodinámica en Estados Unidos es otra. Pasa que nosotros en Argentina tenemos muy en claro el psicoanálisis como lo que acá se hace como claro, psicoanálisis. Y digo eso porque, por ejemplo, en Estados Unidos, las posturas psicodinámicas, que teóricamente vienen también del psicoanálisis, están bastante integradas con otros approaches científicos, comparado acá en Argentina que no tanto. claro. Eso hace que, por ejemplo, hay approaches psicodinámicos en Estados Unidos que están consideradas como la mejor terapia disponible para ciertos trastornos. Por Ok, ejemplo, para trastorno depresivo mayor, está muy recomendado, además de terapia cognitiva, terapia psicodinámica para el tratamiento de la depresión. Entonces, lo primero que tenía para decir es que capaz a nivel teórico, cuando hablamos de psicoanálisis, en realidad hay muchas cosas dando vueltas y acá en Argentina tenemos una visión muy particular de lo que es el psicoanálisis que tal vez no representa todos los psicoanálisis todos que los hay en el mundo. psicoanálisis. Total, total. Capaz muy anclada como los grandes, como los padres fundadores. Acá es Freud y Lacan, ¿no? De repente, Freud, sí. cuando estamos en Argentina, es como citar a papá Freud o papá Lacan. Y hubo mucho después y muchos approaches interesantes para abordar el psicoanálisis de otras posturas que se integran mejor con otros campos del saber, Claro, dando vueltas en relación al comportamiento. Pero habiendo dicho eso, yo creo que cuando estoy pensando a nivel clínico, y pienso psicoanálisis, TCC, qué sé yo, nosotros tenemos un deber ético ahí de va. dar el mejor tratamiento disponible, siempre. Más allá de lo que vos te parezca, más allá de lo que yo crea, mi postura, si me gusta o no, un tipo de terapia, cuando llega un paciente y uno lo tiene que atender, porque uno tiene un título que lo habilita a atender Claro, pacientes, si te llega un paciente, vos tenés que darle el mejor tratamiento disponible. Y no solo lo digo yo, también lo dice la ley de salud mental, ahí va. ¿no? Que uno tiene que darle el mejor tratamiento disponible. Y para muchos, o sea, más allá de terapia psicodinámica para depresión y alguno que otro más, psicoanálisis no es el mejor tratamiento disponible, lamento Ahí decirlo. va. Eh, La fuiste armando. habiendo dicho eso, habiendo dicho eso es cuando estamos en el terreno de la psicopatología, o sea, de patologías de salud mental. Cuando estás hablando en otros dominios, por ejemplo, temas de crisis vital, como puede Claro, ser una separación,
no patológica, o como puede ser, no sé, algún suceso vital importante, como puede ser recibirte, que pueden venir momentos de crisis y demás. O cuando vos querés hacer algo de desarrollo personal, o Sí, sea, ir a hablar sobre ciertos temas, pero no necesariamente asociado a ansiedad, depresión y otros temas, ahí no tengo ningún tipo de comentario. A mí me parece que uno debería ser libre de poder elegir, siempre y cuando no haya una psicopatología de por medio. claro, Cuando hay psicopatología de por medio, uno tiene que dar el mejor tratamiento disponible. ahí va. Y ponele, estos casos es capaz una persona asiste a terapia y es una terapia psicoanalítica, entonces no puede reconocer capaz algún diagnóstico que le podría dar un psicólogo cognitivo-conductual, por ejemplo. Es, Sí, claro, o sea, lo que pienso es que además el derecho a tener el propio diagnóstico sí, es algo que es fundamental en acceso a terapia de salud mental, ¿no? O sea, sí, es algo, es un derecho que tenemos. Y yo he escuchado casos de psicólogos que lo quieren negar también, como, bueno, ¿para qué claro. querés saber esto? ¿Querés una etiqueta? ¿Qué sé yo? Bueno, por eso. Como corriendo de lado el eje de que es tu propio derecho. Entonces a mí me parece que entramos de vuelta en un terreno grave. O sea, cada vez nos vamos poniendo más serios y eso ya me parece que es muy grave, es una falta de ética, eso, complicada. Entonces, sí, a mí me parece más complicado, independientemente del marco teórico. Hay pésimos psicólogos, también de otras corrientes, que no necesariamente son solo, no, con todas las letras, no, no solo puede ser, hay malos psicólogos psicoanalistas, hay malos psicólogos de TCC, hay Sí, sí, malos sí, psicólogos de otras corrientes también. Entonces, estas cuestiones de fallas éticas, como por ejemplo hacer un consentimiento informado, cuando una vez que se pasa por el proceso de diagnóstico, dar el diagnóstico al paciente, planear cómo va a ser el tratamiento, es algo fundamental, independientemente de la corriente teórica que uno elija, y claro. el paciente tiene derecho a poder tener esa información. Ahí va. Bueno, me gustó la respuesta. Estuvo. Capaz hable mucho, No, no, ese no, es mi no, no, sesgo. está perfecto. Digo, me da Yo dije, bueno, acá se calienta, manda la mierda para media corriente. viste que hace un rato decíamos esto de hace 10 años, ¿no? Sí. Creo que un poco lo que va pasando con el tiempo es que me enojo menos. Ah, Capaz es algo malo igual, ¿eh? Debería enojarme un poco más a veces. Pero sí, también pasa que hay discusiones o cosas o comentarios que uno ya lo escuchó tantas veces que sí. es como que simplemente Va con la edad, se va ¿viste? corriendo y lamentablemente, o sea, es como lamentablemente. O sea, esta es tu forma de decirme viejo de mierda, está No, bien no, no, igual, o pero sea, digo, yo también, digo, ahí llegaré a los 30 y bueno, sí, ya está, y los 40 y bueno, total. listo, no peleo más. Total, 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 total. Hay cosas que como estas, que hace 10 años que vengo escuchando, creo que te enojan un poco menos. Claro, Te enojan menos. uno dramatiza menos. Em, y bueno, ¿qué te iba a preguntar con respecto a esto? Em, un poco también te quería preguntar por las formaciones en neurociencias y todo eso, por la perspectiva altamente psicoanalítica. Digo, uno si quiere, si se está formando en psicología y quiere empezar a especializarse, ¿por dónde puede arrancar? Digamos, en neurociencias, en neuropsicología. Bueno, por ejemplo, si vos sos estudiante de la Universidad de Buenos Aires, Sí, hay materias orientadas a eso. Por ejemplo, está neuropsicología, que es sí, una optativa, y hay también una práctica de neuropsicología. Antes existía una materia de neurociencias, como una práctica de investigación en neurociencias que lamentablemente cerró. cerró, ahí va. Pero sí, de hecho, muchos de los que nos formamos en neurociencias en la UBA hace unos cuantos años, partimos de esa materia, esa práctica de investigación en neurociencia que nos juntaba a todos los que estábamos interesados en meternos en esas cosas. Entonces, hoy, un poco también con un par de amigos, un poco pensando para adelante cómo comunicar más en temas de neurociencias, psicología basada en evidencia. Hace un par de años creamos un proyecto que se llama Ahí Neurotransmitiendo, va. que intentamos hacer un poco eso. O sea, intentamos acercar contenidos de neurociencias o psicología a o a estudiantes de psicología o a un público tal vez más general. Y traer experimentos de neurociencias, de salud mental, de salud cerebral y otros temas más. Y ahí, por ejemplo, también tenemos un canal de difusión que a veces pasamos como data de cursos, de cosas. De hecho, en NT también sacamos en Neurotransmitiendo algunos cursos, una formación anual en neurociencias, que becamos a mucha gente también, eso está bueno. Hace como 4 años venimos dando un curso anual de neurociencias, donde becamos a una buena cantidad de gente al 100%, que un poco intenta hacer eso, ¿no? Como
traer información sobre cómo acceder a temas de neurociencias y métodos en neurociencias. Pero yo creo que también cómo se aprende a investigar en neurociencia, cagándote a palos. O Claro. sea, yendo a un laboratorio a aprender. O sea, creo que nada saca esa experiencia de entrar a un laboratorio sin saber nada y empezar a entender de a poco cómo se construye el conocimiento, cómo se saca información de una técnica como la electroencefalografía, cómo se escribe un primer trabajo científico, cómo se debate con un revisor científico, cómo se presenta en un congreso. Es algo muy propio del hacer, ¿no? O sea, Ah, si yo te quiero explicar ahora cómo manejar y te cuento cómo mover los pedales de forma teórica, vas a ganar algo de conocimiento, pero nada equipara a sentarte en el auto, intentar poner primera, que haga tac, 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 y se te para el auto, ¿no? claro. O sea, hay algo propio del hacer que te va guiando en cómo acceder a estos conocimientos. Ok, ok. Yo también te quería preguntar, porque, o sea, te iba a preguntar por neurotransmitiendo y por la otra, no sé si también sería organización o empresa que sería Neurotech. Es una organización también. Neurotechex es Sí, una ONG, que es la ONG global más grande que existe de sí, neurotecnología, o sea, unir conocimientos de neurociencias con desarrollos de tecnología, y tiene distintos como capítulos, le sí. llaman chapters en el mundo, y con un amigo creamos el de Buenos Aires. Ahí va. Y ahí organizamos eventos, hablamos con founders de startups de neurotecnología en Buenos Aires o en la región para atraerlos y hacer charlas. Vamos a tomar birras y hablamos sobre Ahí estos va. temas, hacer un poco de ecosistema para hablar de estos temas por y para la región, ¿no? Porque después parece que solo se habla de estos temas en San Francisco o en Suiza o en no sé dónde, pero también hay neurotecnología en Buenos Aires y la idea es generar ecosistema en esos temas también. Entonces creo que hay algo del generar comunidad, que yo lo vivo bastante en primera persona, Claro. lo que generar comunidad está buenísimo. Está Sí, buenísimo porque en contacto con gente es que vas aprendiendo, vas entendiendo muchas más las cosas, y es más divertido también. O sea, a mí me pasa, no sé vos, Tommy, cómo es tu experiencia estudiando en la UBA, sí. pero sin mis amigos de la UBA, sin mis compañeros, hubiera sido una experiencia chota Y directamente. O sí, sea, como no tiene nada que ver. Me ha pasado en los primeros, capaz en el primer cuatrimestre, de no tener todavía un grupo, no tener gente, lo sentía como vacío. Cuando me armé mi grupo, entendí un poco también un lugar de pertenencia, no sé cómo decirlo. sí, Encontrar gente que comparta cosas, está un bueno. valor identitario, capaz, algo de. O sea, el grupo te une mucho porque, o sea, no es lo mismo ir atravesando solo, como vos decís, que eso de ir al lugar, cursar con amigos, encontrarte, debatir. Digo, Total, la discusión es fundamental, yo creo, para aprender. Se aprende mejor y mucho más. total. Total, y te enterás de cosas que de otra forma no te enterarías. Y te digo que hoy, todos los laburos que tuve después de recibirme, por ahora fueron todos por gente que conocí directa o indirectamente en la facultad. eh, y de los más variados trabajos, Claro, desde la investigación hasta trabajando para startups para afuera, hasta en consultoría de comportamiento para el gobierno de la ciudad. O sea, todas las cosas que estuve haciendo en este último tiempo fueron de alguna forma u otra relacionadas sí, a la gente que conocí en la facu. sí, Para mí el valor de generar comunidad, contactarte con gente, generar vínculos que valgan la pena, está buenísimo. sí, Y me parece que es algo súper importante en el contexto universitario y está bueno llevarlo también a otros ámbitos. además. Sí, 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 sí. O sea, alguien como muy destacable que hayas llegado a vincularte a partir de ponerle neurotransmitiendo, NeuroTechX, a partir de estas redes que vos, no sé, me decís, hablé con, no sé, No, un CEO muy importante de Google, ponele. O. no, hablé con un montón de gente. O sea, por ejemplo, la directora del grupo de emociones e inteligencia artificial de MIT, por Ah, una ejemplo. banda. O sea, la persona que está liderando las investigaciones del tema que yo más estoy laburando, que es esta intersección entre emociones e inteligencia artificial, en el mejor instituto del mundo. Y eso llegué por contactos, Claro, básicamente, que de otra forma no hubiera sido posible. También con otra investigadora que de la misma forma, por haber llegado por contactos, por conexiones, trabajando como redactor científico, hablé con
una tipa grosísima en emociones que se llama Lisa Barrett, Me suena mucho el nombre. que y en PsicoUA se ve en general, por ejemplo, que ahora se llama Procesos Básicos, o no sé cómo se llama, Sí, algo así. eh, algo así, no sé cómo cambió de nombre, pero ponele que se llama así. Se ve, por ejemplo, es una chabona que estudia emociones, es súper, súper grosa. Ah, sí. eh, y, Espérate. y, y después con un montón de gente más, con gente que tiene fondos de inversión en tecnología. O sea, estoy pensando y muchísima. Y no solo eso, no solo a qué personas podés acceder, sino cómo las personas que tenés alrededor van creciendo y llegan a lugares hiper sorprendentes. Claro. O sea, la verdad que yo miro alrededor a quienes son, no solo eran, sino siguen siendo mis amigos, que son los compañeros con los que cruzaron la facultad, o íbamos compartiendo lugares en investigación o en las cátedras y qué sé yo. Y tengo amigos que están haciendo cosas que no puedo entenderlo. O sea, hay gente que está trabajando. O sea, hay, por ejemplo, Danny Lowe, que es un amigo, Sí. está haciendo hizo el doctorado en MIT y está haciendo el postdoctorado en Harvard, por ejemplo. Otro amigo se fue a hacer la maestría de ciencia de datos a la Universidad de Duke y Sí. ahora trabaja en la división de inteligencia artificial de Google, junto con otro amigo más. Ahí va. Eh, Otro amigo ahora se va a hacer postdoctorado a Alemania. Tengo otro que está trabajando en interfaces de cerebro-computadora en Barcelona. Son mis amigos. O sea, no es que estoy diciendo lo que me accedí. O sea, siento que hay algo de construir vínculos a largo, largo plazo que hace no solo que puedas acceder a gente tope de gama en otros lugares, como por esta gente que te decía la directora de emociones e inteligencia artificial en MIT, sino que las personas que tenés alrededor muchas veces llegan a lugares muy sacados como esto que te estoy Acá diciendo. pone yo. Eso para mí es lo más Acá valorable. pone, yo quiero ser amigo del profe, hay un denominador común ahí. Total, hay algo ahí, hay algo ahí. Yo estoy, la verdad, cuando hablo con cada uno de mis amigos, no puede ser. O sea, yo soy fan número uno de ellos. Sí, no, es que Eh, son una locura. Justo Total, total. también te iba a preguntar por eso, por los viajes. Porque además, mira, acá ponen, yo tuve al profe en pandemia y estaba en París en ese momento, haciendo su máster, creo. Total. Te quería preguntar porque has hecho un montón de viajes, tengo entendido, y también cuando te tuve como profesor estabas de viaje, no sé si hiciste más viajes después, que son todos, entiendo, por cuestiones tal vez académicas, profesionales de intercambio, ¿no? Em, Sí. ¿Qué has descubierto, qué has aprendido? Porque entiendo que lo mejor es ahí construir entre pares de otros lugares. No, es una locura y dependiendo del momento en que lo haces, hay cosas muy, muy distintas. Sí, Yo te decía, la UBA me dio de todo porque una de las primeras cosas que me dio fue la oportunidad de irme de intercambio como estudiante sí. en 2017, que me fui a Barcelona. Y ahí a nivel personal, otro nivel, porque nunca había estado viviendo afuera, y ni siquiera nunca había estado viviendo afuera de lo de mis viejos. Ahí O va. sea, y de repente pasé a vivir 6 meses en Barcelona, en otro continente, con otras personas, en una cultura muy, muy distinta. Además, Barcelona en 2017 era un momento tremendo porque era un momento donde Cataluña quería independizarse. Ah, ahí va. En el quilombo Entonces, yo estabas. estaba en el quilombo mismo y a mí me fascinó. O sea, culturalmente me flasheó conocer gente de todos lados. Me encantó. Y no solo eso, sino, por ejemplo, cuando era estudiante y viajé para allá, me metí en un grupo de investigación. Ok, O sea, fui allá y estuve laburando en este grupo que trabajaban con unos juegos para niños con déficit de atención, sí. en un juegos que se controlaban con la mirada, las cosas que pasaban, en 2017, hace un Sí, montón. O sea, con unas cámaras que apuntaban a los ojos de los chicos como que movían los ojos y sí. así como que movía el mouse, y era un jueguito intentando de esta forma mejorar la atención. Y en ese trabajo vimos que efectivamente mejoraban la atención de estos niños jugando este juego, y es un trabajo que Sí. publiqué siendo estudiante trabajando Ahí en va. ese laboratorio. Y después o sea, una vez que terminé el grado, volví a Barcelona a trabajar con el mismo grupo un tiempo más. Eso fue en enero de 2020 hasta marzo de 2020, que si recordás, marzo de 2020 fue Pandemia. cuando declaran Sí, 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 sí. pandemia. De hecho, cuando yo estaba en Barcelona, llegué en enero y en febrero empiezan los primeros casos, o enero, no sé qué, Sí. pero en China, en Wuhan y no sé qué.
De repente empezamos a escuchar que en Italia también había casos y no entendíamos mucho, seguíamos haciendo vida normal, Uy, hasta que llegó marzo y a mí me cancelan el pasaje. Yo era como, ¿qué onda esto? sí, Y yo estaba parando en la casa de una chabona que trabajaba en turismo y me dice, che, se está picando todo. sí, Yo que vos, lo que haría es hacer la valija ahora sí, y me voy para el aeropuerto a intentar pelear a ver si hay forma de que te den algo, sí, básicamente. Es muy gracioso porque yo en realidad ese día tenía que haber viajado a Valencia, sí, porque tenía unos amigos que estaban ahí, que íbamos a ir a un evento que se llama Las Fallas Valencianas. sí. Y dije, no, no me voy ni en pedo para allá, me voy para el aeropuerto. Y me fui para el aeropuerto y estuve peleándome con gente y diciendo como que tienen que cambiar el pasaje, no puede ser, que me van a dejar varado. No, Sí. no entendíamos además cuánto tiempo iba a ser esto, no Claro, quedaba dos claro. semanitas. No, no sabíamos nada, o sea, no sabíamos nada de nada. Y de repente me dicen que se había habilitado un viaje, pero que era a Qatar, y que me tenía que quedar 3 semanas en Qatar, y después capaz había un viaje a Argentina. Y era lo mejor que me ofrecían. Y yo Sí, estaba a punto de agarrarlo hasta que hace como de vuelta F5, la chabona, sí. del aeropuerto, y le parece que se habían liberado un pasaje para Argentina, y Ya. así me volví a Argentina, así me volví a Argentina, que dicho sea de paso, estuve en cuarentenado, pero volví con COVID, de Ah, hecho, ¿volviste con de COVID? ese viaje. Ah, Volví con COVID, paciente pero cero, estuve, paciente cero. no, no porque estuve en cuarentenado, no, no, o sea, mis abuelos tenían una casa en zona norte, donde no había nadie, entonces me fui en cuarentena Ah, ahí cuando... Pero fue muy toda la loco casa porque yo me sentía empapelada, como... en rojo. ¡No abrir! Claro, total. Yo sentía como que había algo raro, como que sentía medio afiebrado, Sí. pero lo que más me llamó la atención en ese momento es que no sentía el sabor de las cosas. Ah. Como... Y en ese momento no era un síntoma que está claro, que uno perdía el olfato. Y de hecho, yo no sabía que había tenido COVID hasta después, pasado el tiempo. Igual pasó la cuarentena, estuve en Claro. cuarentena. Supe que ese era un síntoma de COVID y dije, claro, yo volví con COVID. Claro, pues en España encima había sido Eh, como o sea, había sido como terrible el COVID en ese momento. grave, 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 grave. Acá no, Sí, de hecho, sí, yo viajé en ese momento sin barbijo en el avión porque no no era, se no era sabía. obligatorio, no había acceso, no se sabía, no se compraba en cualquier lado. Y yo me acuerdo que estaba en el avión y el hijo de puta de al lado no paraba de toser. Yo lo sentía, estaba tosiendo, estaba tosiendo. Y llegamos a Buenos Aires y estamos como buscando las valijas y le suena el teléfono a este reverendo hijo de Bill y le hace una llamada y como que había un amigo del otro lado que le dice, ¿qué haces, Coronita? Y yo, ¿qué? Y ¿Coronita? yo, ¿qué? ¿Cómo Coronita? ¿Cómo Coronita? No, no me la contés. Y dije, bueno, con más motivo me voy a Pero encerrar flaco, ya. ¿cómo te Claro, dejaron no, es que subir, no, hijo no de había, puta? dije, es que no había, ¿viste? Claro. No había tanto recaudo, no había tanto recaudo. Pero bueno, eso, me encuarentené y ahí volví. Pero después, eso fue 2020, eso fue marzo de 2020 y ya en 2020 viajé. Igual Claro. tuve bastante suerte porque la gente generalmente en 2020 no viajó. Yo viajé 2 veces porque en septiembre me fui para Francia Ahí va. eh, para el máster este en ciencias cognitivas en la Escuela Sí, Superior. Pasa que estuvo, o sea, cuando yo viajé para allá, era cuando estaba totalmente, casi totalmente cerrado acá en Argentina, y sí. en Francia ya estaba abierto. Viajo Ah. para Francia y cuando viajo al par de meses vuelve la segunda ola de COVID en Francia y nos vuelven a encerrar. Y ahí es cuando hice el trueque y me volví para Argentina Ah. y seguí trabajando un Pan de poco como romper la para... cuarentena. No, nada, de romperla no, no, yo no hice nada que no sea Nada ilegal, que no sea pero ilegal. sí que iba, pero sí que iba haciendo, viajé mucho Sí, en pandemia, mucho más de la que la gente sí. se movió. O sea, en 2020 estuve 2 veces en Europa, Ahí lo va. cual es bastante Sí, sorprendente. igual acá estuvo la Eh, segunda ola de COVID a principios de 2021 y chupó tres huevos, la gente hizo lo que se le cantó. Total. Sí, es Eh, que en la primera ola no se sabía tanto, después un par de meses sí. se empezó a saber más y bueno, controles y qué sé yo. Sí, sí, Pero al sí. principio no se sabía No, tanto. no se sabía nada. No se sabía tanto. Además No se era algo sabía muy tanto. distante, China, vos decís, ¿qué va a agarrar acá si es China?
Total, total, total. Y capaz uno lo asociaba, qué sé yo, la gripe aviar que había en su Claro, en su momento. momento. Era grave, pero no tan grave en comparación, Claro. o no tan contagiosa. O sea, era muy contagiosa, pero no en ese nivel. Acá de repente se paralizó, Argentina se paralizó, Sí, sí, sí. zarpado, y el mundo, ¿no? Así que bueno, estuve en Francia, eso fue 2021, y después estuve 2021 y 2022 acá en Argentina, que después ya empecé el doctorado acá. Sí, Más estaba en pareja, como que de repente quería empezar el doctorado acá, como que me cerraba más. claro. Y en 2023 volví a viajar, pero para congresos, y este año volví a viajar para congresos y cursos y cosas por el estilo. Ok. Así que sí, tuve la suerte de viajar bastante en el último tiempo. Esta última vez, este año estuve un poco más de 2 meses, 2 meses y pico, en Europa. En Europa. ¿En qué parte? Que me fui a un montón. O sea, estuve en, un montón. Por laburo, estuve en Dinamarca, Ok, en una estancia, en una universidad que se llama Universidad Aarhus. Hay un investigador con el que colaboramos haciendo unos estudios de chones matemático y hay unos análisis que a nosotros nos servían, entonces estuve con él laburando. Después estuve en un congreso en Irlanda del Norte, en Belfast. Yo no conocía Hermoso, me gustó ok. muchísimo. Y estuve en una escuela de verano, como un curso, y en un congreso en Suiza, en Lausanne, que es como, sí, como el sur de Suiza. Ok. Em, y en el medio estuve viajando un poquito más, aprovechando, Ok. ya que andaba. Y que el pasaje es carísimo, aproveché para visitar a mi primo que tengo en Madrid y qué sé yo. Ah, ok, ok. Sí, Claro, sí, sí, pero mucha data de por medio. no, y en cada lugar es como cosas muy novedosas y distintas, y también el acceso no sé, vas a Suiza y capaz en las investigaciones que hacen, si quieren hacer algo con realidad virtual, tienen un ingeniero Claro. diseñándole la tarea perfecta y tienen cuando ellos quieren el resonador para hacer las investigaciones. Nada que ver a nosotros acá, que tenemos que Claro. resolver todos nosotros. Eh, Armamos el resonador con cartón lo y único que nos falta, mira, papel lo único que nos metalizado. falta. Lo único que falta. Pero otra estudiante de doctorado que está en Suiza, la chabona no podía creer que yo estaba programando las tareas que después iba a usar en realidad virtual. Claro. Que decís, pero ¿cómo? ¿Cómo está haciendo? Y sí, querida, ¿qué querés que haga? Y, Lo y que nos me damos toca maña. de este lado. Claro, ¿no? Y eso también igual es un valor interesante que uno Sí, tiene laburando. No es que quiero romantizar la cuestión, pero sí que veo un perfil súper proactivo, orientado a resolver de la gente que viene de Latinoamérica, de Argentina. sí. En otros lugares no lo ves tanto. O sea, como que es el laburo y ya. Y acá veo otro tipo de approach. Sí, que el Y típico lema ese de curtirse, ¿no? Haciendo las cosas. hay algo ahí, ¿eh? Un poco yo creo que también fomenta la creatividad, el hecho de ver cómo te puedes dar maña con un montón de cosas que a la hora o sea, tardás un montón más y obviamente dificulta las cosas, pero a la hora de resolver problemas es como que ya estás completamente avivado de dar una rápida respuesta. Eh, Mira, te voy a cosas muy básicas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo yo me voy a estos congresos? ¿Cómo consigo la forma de irme? sí, Eh, Muchas veces los laboratorios acá en Argentina no tienen la forma de hacerlo y uno tampoco puede hacerlo con el bolsillo, ¿no? claro, sí, son caros La los forma de pasajes. hacerlo muchas veces es como aplicando a becas de afuera, una beca para una cosa, otra para otra y otra Ok, para otra, y vos enganchando como las uniones para que eso funcione. Entonces, por ejemplo, el año pasado, yo en diciembre postulé al Congreso de Irlanda del Norte. ok, A mí me aceptaron un trabajo de realidad virtual, los primeros resultados de eso. Me aceptaron para ir, pero no me pagaban para ir. ok. Entonces yo tenía que encontrarme la forma de que me pagaran Claro. el pasaje, ¿no? Aquel que me Entonces, beca por ir a la beca de... es eso, o sea, de repente terminé presentando otro trabajo más, porque había unos concursos que ahí sí me cubrían el pasaje y la estadía, Ok, y después aprovechando que ya estaba ahí, aproveché para aplicar a otra beca que era para el curso en Suiza, como para que ya aprovechando que ya estaba allá. Entonces, claro, este año yo hice la cuenta y postulé a 12 cosas distintas para conseguir financiamiento, que me mira alguien de afuera y dice, pero flaco, ¿qué el onda tipo esto? O tenía sea, ¿cómo 12 no te resuelven becas esto?
No conocía ni la Claro, o sea, institución a la no, que le no. preguntó. Uno, o sea, no es que tenía 12, sino que aplicados. Uno pierde todo el tiempo, ganas poquitas, Mm, porque es ley de números, ¿no? Como uno postula mucho, pierde todo el tiempo y algunas ganas, sí, y eso hace que te banquen como para ir a lugares. Y se me bancó también ir en la estancia que en, en Dinamarca, que era una beca de una organización, una mm, farmacéutica que bancaba como investigaciones en temas de neurociencias y eso me permitió ir para allá. Pero a lo que voy, ves como lo que estoy diciendo, ¿no? Como es muy de uno ir resolviendo con claro, porque no hay tantos recursos. Y eso te claro. obliga, te empuja a que si querés hacerlo, tenés que encontrarle un poco vos la vuelta. Y creo que ese approach, si bien no es el ideal, porque yo preferiría ser aburrido como los suizos, Yo preferiría como y que me lo el sueco resuelvan, quedarme de... la verdad. O sea, no vamos a mentir. O sea, si yo puedo elegir, yo prefiero ellos. Pero bueno, Claro, ya que estamos en esta situación, creo que algo piola que nos da como aprendizaje es que resolvemos. O sea, es que no hay otra forma. Si no resolvés, no sobrevivís. Y eso hago todos los años, ¿eh? O sea, no es que es algo excepcional. Para ir al congreso de MIT el año pasado, lo mismo. O sea, encontré una beca, primero una beca de la UBA que me cubría el pasaje, y después otra beca eh, como de escritor académico ok, que yo era como el que escribía las memorias del Congreso, como los principales insights del Congreso. ok, Y uno va como aprovechando eso, ya que tenía ese rol, fui entrevistando gente y como que usé eso, que en principio era un garrón, como ventaja para aproximarme a lugares que de otra forma no hubiera podido. ok. Por ejemplo, para hablar con estos investigadores que de otra forma no conocía. Pero bueno, es desgastante también. Y sí, sí, es un relaburo ya. Mucho Todo el laburo. hecho burocrático te quema también. Ahí es donde nuestro bendito ChatGPT puede Claro, ayudarnos mucho, te digo. Igual te digo que hay que meterle mucha mano artesanal, porque si una persona que está evaluando una beca ve mano de ChatGPT, lo rechaza, ah, hace y tac, sí, tac, y te lo rechaza al toque. Y sí. Pero sí, es un garrón. El laburo burocrático es mucho laburo dentro de investigación, lamentablemente. Y cuanto más ascendés, más. claro. Eh, yo veo los directores hacen muchas cosas burocráticas, lamentablemente. Sí, eso es un garrón. Es un garrón, pero Eh, pasa, pero pasa. ¿Cuántas becas habrán sido solicitadas por ChatGPT? Ah, una banda, una banda. O sea, yo lo uso todo el tiempo para aplicar a cosas, pero bueno, en un porcentaje y siempre esto, ¿no? Como capaz para un primer draft y después uno le tiene que dar la propia esencia, porque si no también no Mm, tampoco estás comunicando lo que vos querés comunicar. Y de vuelta, ¿no? ChatGPT te lleva a la media. Y claro, vos para ganar esas becas no tenés que ser la media, tenés que tenés que ser, ser el top 5%. Y eso no te lo da ChatGPT. claro. No te lo da. Sí. Em, bueno, bueno. Mucha gente está así como desde el lugar de investigador haciendo ponerle esto, como decís en Latinoamérica, aplicando muchas becas para poder hacerlo, o es un método que encontraste vos como diciendo, me resulta a mí, o... Mirá, la gente que quiere hacerlo lo tiene que hacer porque muchas veces si no, no hay recursos como Claro, para que eso suceda. Yo soy particularmente manija de eso. sí, O se sea, nota. porque también veo el valor de este tipo de eventos o espacios. Siento que si vos no vas a estos eventos, te quedas afuera de cosas. Por Claro. ejemplo, ahora, em, yo estoy en una colaboración con gente de Polonia Mm, para hacer un estudio donde vemos cómo afectan distintas imágenes emocionales dependiendo de la cultura. Como agarran, hacen experimentos en distintas partes del mundo sí, y se fijan cómo esto afecta dependiendo, bueno, esto, el entorno cultural. Si yo no hubiera participado de esa colaboración, sí. no hubiera participado el año pasado del evento en MIT, porque ahí conocí a los chabones, Ah, hicimos como un primer acercamiento y de hecho a esa persona la volví a ver este año en uno de los congresos de emociones que fui. Entonces, el valor es altísimo. O sea, si vos vas a esos lugares, claro, empezás a construir una relación. Y si hay algo que yo aprendí durante la carrera, como te estaba diciendo antes, sí, es el valor de las relaciones. Para mí es lo más importante. O sea, sin importar en qué labures o de qué, es lo que más te termina siendo predictor de que te vaya bien. Entonces, como sé que eso es muy valorado, intento maximizarlo. ok. Y hago lo que sea necesario como para
asistir a más de estos eventos, más de estos lugares. El fin Eh, justifica los medios. no, si no, no mataría, no descuartizaría a mi mejor amigo por ahí, Por pero casi. ahí, por ahí. Pero mi segundo mejor amigo capaz que lo entre. Ok, Sí, sí, ok, sí. ok. Bueno, Pero sí, Tom. es muy propio de Latinoamérica. Sí, Muy propio de Latinoamérica. ok, ok. Bueno, Tom, ya estamos como llegando a las 10. Te voy Ujú. tirando el horario. No sé cómo venís de tiempo, me habéis dicho más o menos este horario. Sí, sí, si querés, 10 más y estamos. Dale, Si te dale. parece que me voy para el cumple. Ok. No, como vengas vos de Sí. horario. No, si me querías comentar algo, vos yo estaba mirando acá algunas otras preguntas que tenga. No sé si me querías comentar algo vos, algo además de todo esto de las investigaciones, del camino profesional y demás. Algo más de tus pasatiempos, algo más de tu vida. No es solo el Tomás investigador y profesional, Sí, psicólogo. sí, no, mis pasatiempos son una porquería. O sea, No, pero ¿por ¿qué quiero qué? decir esto? Porque hay muy pocos, o sea, en el sentido de que, ¿qué pasa? Mentira, hay, pero muy orientados, como con anteojeras. O sea, estoy muy metido en las cosas que me convocan y me apasionan, Ok, hago por 10. Entonces, por ejemplo, miro muy poco series, muy poco, muy poco. ok. Las series que miro, la miro con mi novia porque pasa tiempo juntos. Sí. Pero cuando estoy solo, salgo mucho, mucho a caminar y escuchar podcast. O sea, para mí, mi Ah, pasatiempo clavas esa. es escuchar podcast. Una banda, pero, o sea, creo que debe ser top 1% de gente que escucha podcast en el mundo. Ah, O sea, mucho. escucho más o menos 2 horas por día, Ah, es más o menos, de bastante. podcast. O un poco más, tal vez. Y, Sí, de hecho, ahora ya viste el rap de Spotify sí, y la media era 2 horas, pero hay algunos días que son fin de semana, tal vez que estoy haciendo otra cosa y no claro. cuenta ahí. Sí, sí, sí. Escucho mucho, mucho podcast. Y, Em, Ese es como el pasamiento principal que tengo. Pero la verdad es que no tengo tanto tiempo tampoco. claro, Porque laburo mucho. sí, Además, laburar mucho. Cuando no estoy laburando, hago otras cosas que no son estrictamente laburo, pero que bueno, termina siendo. O sea, esto neurotransmitiendo. Lo claro. hago cuando tengo tiempo libre. O Neurotechex, lo hago cuando tengo tiempo libre. También tenemos un proyecto de consultoría con unos amigos de neurociencias Sí. en mi tiempo libre. El tipo que no para. Entonces, es total, total. Pero igual hay algo importante que es que eh, a mí me fascina. No, O sí, sea, obvio, no es obvio. que fuera multimillonario, que no lo soy Claro. claramente. Si fuera multimillonario, mi vida no cambiaría tanto. Lo seguirías O haciendo. sea, yo haría algo bastante parecido a lo que hago ahora con otros recursos y con Claro, otro impacto que me posibilitaría hacer, no sé, cosas de mayor magnitud. Pero seguiría haciendo investigación, seguiría haciendo docencia porque me apasiona, me encanta, es lo que disfruto hacer. Seguiría haciendo cosas de generación de comunidad. Y es la cosa que me gusta. Entonces también me pasa que si estoy a las 9 10 de la noche haciendo esto, no digo, qué día de verga. Digo, estoy diciendo, che, esto está súper bien. O sea, como generalmente la paso bien. Y me pasa a veces, yo me quedo en el laboratorio muchas veces hasta las 9 10 de la noche. mm, Y capaz, no sé, viene un amigo que se olvidó algo y está, ¿qué haces acá en el laboratorio? Y estoy terminando de hacer algo y yo ni idea, o sea, yo estoy bien, no es que digo, lo estoy sufriendo, qué garrón que estoy ¿Sabes acá. cómo da vuelta la La rata? paso. Fíjate cómo da vuelta. Total, total, yo la paso. ¿Sabes que tuve un ratón? Ah, sí. Muy lindo, sí, era muy divertido. Pero, o sea, yo trabajo con cosas como estos psicodélicos, realidad virtual, emociones, inteligencia artificial. A mí me apasiona lo que hago. Entonces, no lo sufro ni en pedo. Entonces, eso hace también que se desdibuje a veces el límite entre laburar y otras cosas. También pasa que mi novia, con la que convivo, Sí, es una manija. claro, Ella también es psicóloga y está metida en algunos proyectos en los que yo también trabajo, como claro. neurotransmitiendo. Y ella está en la misma. Entonces me pasa que entre los dos nos Claro. manejamos y no es que si uno se queda laburando hasta las 11 de la noche, le dice al otro, che, estás flasheando, estás en cualquiera. O sea, Claro, fundamental decimos, el bueno, tema de capaz la nos metimos pareja también, que como eh, el total. apoyo fundamental. No, fundamental porque también nos manejamos entre nosotros y vemos como el siguiente Sí, paso y no sé, como que nos... Y a mí me convoca muchísimo. Y sí que pensando tal vez para adelante, a mí me manejea mucho todo el mundo
más de tecnología, negocios, startups y qué sé yo, siento que hay una parte linda del impacto que se puede hacer con cosas más aplicadas. O sea, a mí la investigación me fascina, es algo que me gusta hacer, lo siento como algo muy fundamental de mi vida, pero sí que pienso para adelante, más allá de la academia, me gustaría hacer algo más aplicado, como un desarrollo de startup o algo en relación a Ah, salud mental o salud más cerebral. práctico, eh, claro, que sí, vayan a la sí, práctica. sí, porque me parece que hay algo también de ver el impacto generado y verse uno como generador de ese impacto que lo tiene muy cercano el Sí, sí. mundo de negocios, que tal vez uno dice negocios, o sea, sos un mercenario, ¿cómo sea? Vos solamente querés hacer guita. Y no, y la verdad es que, aparte es divertido, o sea, no es que O digo, sea, hacer te guita agarran está unas risas, bueno. pero, o sea, no voy a negarlo, pero lo veo también por el lado de impacto. O sea, siento que hay algo ahí lindo y a mí me gustan las cosas con impacto real y a gran escala, y creo que el mundo aplicado lo tiene. Así que de a poco estoy empezando a explorar también cómo para adelante se podría llegar a hacer algo de esto, siempre en el mundo de salud mental, salud Claro. cerebral, neurocomportamiento, que son las cosas que tal vez más me atraviesan. Ok, ok, ok. ¿Alguna... No sé vos, Tommy, si te quedaste con alguna duda. No, 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 Sí. no. La verdad que muy completo, la verdad que mucha información. Yo espero que la gente que lo haya visto le haya quedado claro un montón de cuestiones vinculadas a la neurociencia, a la inteligencia artificial, de lo primero que se está sabiendo y de lo que se viene. Porque lo que decimos acá pone estuvo muy Justo lo que se bueno, viene. de lo que se viene. Porque este es el comienzo. Digamos, acá es como el inicio de algo que tiene, que es un camino largo. Así Total. que, bueno, Tom, si vos querés comentar algo más, si no, por mí estamos. Y no, creo que es todo. Creo que si tengo que decir una cosa de lo importante que dije es la importancia de esto, de vínculos, conexiones, hacerte amigos Hacer en el amigos. camino. Y eso, yo lo que más me llevé del recorrido que vengo haciendo y pensando para adelante es construir esos vínculos, esas amistades que después hacen que de repente te llenen a lugares que ni idea y además la pasas bárbaro porque trabajas con Sí, tus amigos. Es una claro. cosa que lo recomiendo fuertemente. Así que nada, eso. Así que eso, gente, salgan de casa, hagan amigos. Total. Así Vayan a tomar que Fernet. vayan a tomar Fernet, ahí está. No, no Total, había que decir de total. qué era el brebaje. Era No dije que este es Fernet, solo levanté una copa como en son de brindar. Esto es un té negro. té negro, ahí va. Total, total, total. Porque de Irlanda me lo Té traje, negro, con qué espuma raro. grande. Qué cuánta cultura que tiene el profe. Escuchame una Eh, cosa. bueno, gente, muchísimas gracias por haber pasado por acá. Así que les agradezco a todos. Espero que hayan disfrutado del episodio. Por acá lo vamos dejando. Y estaremos la semana que viene entrevistando a Fabri de lo que era el termo. Así que, bueno, muchísimas gracias, gente. Les mando un saludo acá también con Tom. Así que, bueno, un saludito y chau, chau. Acá no sé si alguien quiere preguntar algo. Yo te tiro un poco más al final a ver si alguien pone algo. Bueno, no, igual hay un montón de delay, así que bueno. Chau, chau, gente. Esto después lo voy a subir a YouTube